Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última sesión, gracias por conectarse. Hoy siendo un domingo un poco complicado también. Permítanme comenzar a compartir pantalla. Un segundo. Bien, creo que ya está el PowerPoint grande, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a esta última sesión del curso de Teaching Young Learners. Es un gusto para mí poder acompañarlos en estas sesiones. Me ingresé desde la segunda. Igual, aquellos que no se pueden conectar el día de hoy o no han podido conectarse, igual como sesión anterior, fechas y horarios un poco complicados, recuerden que igual van a poder ver la sesión y todo el material en el Google Classroom. ¿Sí? Bien, esta sesión tiene como tema aprendizaje basados en proyectos, el famoso ABP, en que lo vamos a ver un poco teoría, qué significa, qué es exactamente el trabajar en proyectos, un poco hacer la comparación en contraste con otro tipo de metodología que es el basado en problemas, que muchas veces suele confundirse. Bien, ahorita vamos a iniciar viendo un pequeño video para un poco centrarnos en lo que estamos hablando el día de hoy y recordarles que al ser hoy el fin del curso, porque hoy estamos terminando con el curso como tal, ¿no? Con las 6 sesiones, también, y se lo imagino, se lo explicaron en la primera sesión, como consta también en el sílabo, ustedes tienen una evaluación al final del curso, ¿cierto? Con miras a que, bueno, después que han resuelto a lo largo de las sesiones por ahí algunas actividades, su participación, etcétera, complementan con la evaluación para que ustedes pues, puedan acceder a su certificado, ¿cierto? Y esta evaluación va a estar colgada en el Google Classroom al finalizar la sesión. Durante el día de hoy lo van a encontrar. De selección múltiple, bastante sencilla, es lo que hemos visto a lo largo de las sesiones, de todas las sesiones. Y van a tener ahí para que también ustedes, como les digo, revisen los materiales de las sesiones pasadas. Me queda pendiente, sí, el de la sesión 5 que aún no lo subí. Hagamos este y subo todo, la sesión 5 y 6, no se preocupen. Y bueno, y las grabaciones que también serán subidas a lo largo del día, también están pendientes por subir. Bien, entonces para que ustedes sepan que tienen esta evaluación, pueden acceder a esta evaluación al finalizar y tienen hasta el 12 de diciembre para resolverlo, que es el día martes, ¿cierto? El día del martes, hasta las 9 de la noche, según me está informando el team de EduRed, ¿sí? Para que puedan ustedes resolverlas durante estos días. Ah, justo María nos está preguntando. Sí, hasta el martes 12 van a tener posibilidad de resolver. ¿Ok? Lo van a encontrar en Google Classroom, le dio selección múltiple. Trata de poner una pregunta sobre cada sesión. Uno de los temas que hemos visto en el PPT o que se iban conversando también, porque claro, eso es lo rico de las sesiones, ¿no? Que van saliendo temas, se conversan, se aclaran, entonces por eso también es bueno aquellos que no han podido ingresar a las clases en el momento o en vivo pueden ver las grabaciones, ¿no? Es básicamente lo que se ha ido compartiendo y los Padlets, etcétera. Sí, así que hasta el martes 12, 9 de la noche van a poder acceder y resolver la evaluación final del curso para que después ustedes también puedan acceder a su certificado. Bien, bueno, entonces iniciamos. Permítanme ir pasando PowerPoint. Bueno, ya me conocen, ya me he presentado. Ya estamos terminando, un gusto conocer este nuevo grupo de teachers y vamos a empezar con este video que ahorita les voy a mostrar sobre el Project-Based Learning, ¿no? Este basado en proyectos, aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es exactamente? ¿Qué refiere? Es un video bastante explicativo, está en inglés, para un poco ir centrando nuestras ideas, ¿no? Y recordando exactamente a qué nos referimos con el Project-Based Learning, ¿ok? Permítame un segundo que tengo por acá, me parece, sí. Voy a compartir audio. Puedo agrandar, espérenme.
You remember what it was like in school. It was boring. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. But is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this than this. Let's take a look at this project-based world. Meet Claire. She was recently presented with a challenge. Her company, Supersuds, makes soap, and it was up to her to find the most earth-friendly way to produce it in the future. Her boss gave her a budget and a few requirements, and it was up to her to come up with a solution. She organized and managed a team who researched the options and created materials summarizing the issues. Claire's team asked for feedback and presented their findings to the boss. Claire came out of the project looking like a rock star, and she learned a lot about green products. If you look closely, Claire's success involved critical thinking, collaboration, and communication, things that aren't often taught in traditional classrooms. The world needs more Claires, so how do we get them? The answer is project-based learning, or PBL. By focusing students on a project, teachers put them on a path that deepens their knowledge and builds skills they'll need in the future. Here's what I mean. Mr. Simmons has always been a good science teacher, and his students do well on Friday's tests. Unfortunately, what they learned was gone by Saturday morning. That wasn't good enough for him. Soon he learned about project-based learning and decided to give it a shot. Mr. Simmons got the idea for his first project on microorganisms when nearly half of his students were suddenly absent with the flu. He asked his students why they thought so many of their classmates got sick at the same time. That lively discussion produced a lot of good questions and a list of things the kids wanted to know. Mr. Simmons then announced their project was to help elementary school kids understand, how can we not get sick? After dividing the class into teams, he got them started on the project. It was up to the students to ask questions, research, collaborate, give each other feedback, and figure out the best ways to make their points clear to children. One team chose to make an educational video on the connection between hand washing and avoiding the flu. Another chose to create posters to show how viruses spread. The project teams showed off their final work to an enthusiastic audience of parents and their children at a nearby elementary school. Sitting in the front row was our good friend and local rock star Claire, who saw a bit of herself in the students. It was clear that the project was a success for the students, the audience, and Mr. Simmons. His students practiced critical thinking, collaboration, and communication. The project wasn't about memorization, but learning in depth about viruses and how to prevent spreading disease, a lesson they will never forget. At the end of the presentation, Claire introduced herself to the students and told them that they were rock stars and that the world needs more people who can think like them. To learn more about project-based learning, go to BIE.org. Bien. Bueno, buenos días, bienvenidos a quienes se han ido conectando en estos minutos. Por favor, si para ahí siéntanse libres de compartir en el chat de Zoom qué ideas extraen del video que explica sobre el Project Based Learning. ¿Qué es lo que desarrolla? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo nació esta idea? ¿Qué se refiere? ¿No? Por ahí pueden ir comentando en el chat de Zoom. De hecho, bueno, sabemos como todo a lo largo del paso de los años, se va cambiando, se va innovando y pues el lado de la educación también, ¿no? No solo ciencia avanza, sino que de hecho nos sirve para poder también avanzar en otros campos como es en el educativo, ¿no? Que generalmente en la gran mayoría de países, sobre todo en nuestro continente o nuestro país como tal, todavía pues tiene bastante retraso, ¿no es cierto?, en innovar diferentes metodologías, etcétera. Y de hecho el video comienza explicando eso.
¿no? De pronto nos vimos identificados con la forma en la que nosotros aprendimos, ¿no? Es muy simple compararlo a nosotros que somos profesores o teachers, de ver cómo ahora se enseña, que se enseña a cómo nosotros aprendimos, ¿no? O sea, un segundo idioma o cualquier otra materia en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es también nosotros desaprender, ¿no es cierto? Para reaprender y que muchas veces partir de ahí es lo más difícil, ¿no? A nosotros, como todo en la vida, dejar de lado algunas cosas que se hacían para poder innovar, pero innovar con sentido, ¿no? Con sentido, con criterio y con propósito, sobre todo, que es de lo que vale o de lo que se refiere el PBL, ¿no? Como ven, empieza el video y con estos niños totalmente bored, porque las clases los consideran so boring, ¿no? Y la forma en cómo se explicaban los temas, por la evaluación también, como en la sesión pasada hablamos de evaluación, y claro, muy memorística, que aprende de tal info, pero pasaban los días, ¿no? Como dice el video, y el sábado de la mañana ese estudiante se olvidó completamente todo, ¿no? Pasaba mucho también en inglés, ¿no? En química, personalmente me acuerdo hasta en el colegio, en secundaria, cómo aprendimos la tabla de los elementos químicos. Por ejemplo, en mi colegio era una experiencia bastante horrorosa, ¿no? Y me acuerdo de una compañera que tenía estos problemas emocionales y cogía un nerviosismo y un estrés que se ponía mal. Ese profesor nos hacía memorizar la tabla y todo, no sé, día de clase te sacaba fila por fila al frente de la pizarra y preguntaba uno por uno y tú tenías que decirlo de memoria, de paporreta, como se dice. Y esa niña se ponía bastante nerviosa, sudaba frío, o sea, somatizaba bastante su estrés, sus nervios, y la pasaba muy mal, ¿no? Entonces, igual, nos hacían eso creo que toda la semana, hoy me acuerdo de algún y ahora, hoy, ¿te servía eso? Que entras a Google y encuentras la tabla de elementos químicos, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizaba esto, ¿no? Años atrás, porque claro, no existían nuevas formas, estrategias, etcétera. Lo mismo en inglés, de pronto, a memorizar los irregular verbs, ¿no? Porque es básicamente memoria, ¿no? Entonces, ok, ya, memorícense, examen oral, ok, paso, ¿no? O que lo digan, que lo escriban, pero si vamos hacia más profundamente, los chicos no la pasan nada bien. Y si no la pasan nada bien, ¿qué sucede? ¿No? Acá hemos visto en sesiones pasadas que hablábamos precisamente sobre el aprendizaje, sobre el neurodesarrollo infanto-juvenil. Si no la pasa nada bien, si ese cerebro no está relajado de alguna manera, pues no va a aprender, no lo va a aprender, ¿no? Entonces va a pasar como en el video, ¿no? O sea, no entienden, no aprenden, pero si yo lo enseñé, pero si ya lo dijeron y ahora pasó una semana y no lo sabían, es porque las estrategias que el profesor estuvo utilizando, las metodologías, pues no eran las más adecuadas. Y a raíz de eso es que comienzan pues a salir, que comienzan a encontrar, investigar diferentes. Y una de ellas es esta, ¿no? El PBL o el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que cambia la forma en la que nosotros pues llevamos algún contenido y demás. Ahora, por supuesto que eso tiene diferentes características, como decía, que suele también confundirse, porque digo, ah, ya proyecto, entonces proyecto es que hay un producto y ese producto, ok, pero ¿cómo llegas a ese producto? Es la cuestión, porque también, sí, nosotros aplicamos PBL, ¿no? Y tú evalúas, ves, y en realidad no es un PBL, ¿no? Entonces también hay mucha esta confusión. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos o el Project-Based Learning, es que hay una definición en la que comparte Pearson, de este pedagogo, William Kilpatrick, que él estaba pues convencido, como vimos en video, convencido de que estudiantes debían acercarse al conocimiento como algo que querían probar y no como una obligación. Y esto es clave porque deslindar el aprendizaje de la obligación cuesta mucho, ¿no? Mira, han pasado cuántos años y todavía cuesta mucho desligarse de ello, ¿no? De las propias familias, de los docentes, de los directivos, ¿no? Y si vamos a nivel macro, de los propios gobiernos o políticas públicas referidas a educación, que creo que al menos en nuestro país es muy positivo porque van cambiando, diciendo que están cambiando. ¿No? Pero ya, puedo cambiar de lo grande, pero ¿cómo llego a lo que más importa, que son profesores y alumnos y sus familias, ¿no? Entonces, desligarse de la obligación es algo bien difícil, ¿no? Lo pueden ver ustedes como profesores, con los papás de sus estudiantes, o si son mamás, papás con las otras familias. Yo les he compartido experiencias como mamá, o sea, desligándome de mi rol de teacher, lo veo con otras mamás y es como que todavía en pleno 2023
¿no? Mamás de niños de 6 años, 7 años. Al colegio se va a aprender, no a jugar. Hemos escuchado esa frase hasta el día de hoy, o de pronto nosotros también la decimos. El colegio se va a aprender, no se va a jugar. Y es como que viene hasta doloroso escuchar que en pleno 2023, post pandemia y post todo lo que hemos pasado, todavía existan adultos, porque eso lo dicen los adultos, sean profesores o sean familias, que al cole se va a aprender y no a jugar. Y lo peor es que estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, em, pero es lo que sucede. Hasta el día de hoy todavía queda eso, como les digo, porque esto, ¿no? Creemos que tienen que, eso, o sea, están obligados y obligadamente tienen que aprender tal cosa, ¿no? Y eso es, y cambiar la mentalidad, pues como le digo, de desaprender para reaprender es lo que nos va a costar probablemente 50 años más, 40 años más, porque si la neurociencia, todo esto fueron a los últimos 50, 60 años, cambiar, es, bueno, ya será para las siguientes generaciones, ¿no? En totalidad. Entonces, lo que planteaba o de dónde inicia este pedagogo era precisamente eso, que los chicos busquen, porque así ellos, o que partan de una manera bastante natural a obligación. Y miren que claro, uno puede decir eso que los niños son más grandes porque estamos dejando de lado cómo es un niño naturalmente, ¿no? Si vamos un poquito atrás y hablando un poco de neurodesarrollo, no solemos decir también que los niños son curiosos, ¿no? Cuando tenemos bebé en casa, o de pronto alguien está o trabaja en escuelas de estimulación, centros de estimulación y tiene niños mucho más pequeñitos, ¿no? Eh, y decimos, son curiosos por naturaleza, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las cosas que cogen, que hablan, o lo que escuchan, etcétera porque van a buscar probar, como dice ahí, ¿no? Pero ¿por qué eso que viene tan naturalmente, porque eso que viene instintivamente en el ser humano, a medida que pasan los años se va extinguiendo, ¿no? Y podemos ver un niño de 10 años, de 8 años, que no le provoca ir más allá, que todo lo hace obligado porque alguien más se lo dice que tiene que hacer. ¿Dónde quedó eso que ese propio niño tenía en los primeros años de vida de querer probar, de querer curiosear, de querer explorar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora, o por qué tenemos adolescentes que, no, o sea, obligado nada más, no está esa chispita de querer crecer que también tuvo cuando ese niño nació? ¿Qué pasó en esos años que esto se extinguió? ¿No? Porque recuerden que el cerebro es moldeable, ¿no es cierto? Y los primeros años de vida son claves. ¿Quién moldea esa arquitectura cerebral? ¿Los propios chicos? No, el adulto quien acompaña. ¿Y quiénes son esos adultos? Mamá, papá, docentes. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos es increíble. Creo que hasta ahorita no tenemos, no sentamos cabeza sobre eso, no ponemos los pies sobre la tierra. Que nosotros estamos modificando constantemente, incluso la arquitectura cerebral de los niños o los jóvenes hacia los que tengamos acceso, sean nuestros hijos o sean nuestros estudiantes, ¿no? Un día que creo que todos los adultos tengamos esa seguridad y este conocimiento de que, o sea, date cuenta, ¿no? Hashtag dense en cuenta, no vamos a cambiar, ¿no? No va a cambiar en general, como sociedad incluso, ¿no? Entonces es un trabajo que se va haciendo poquito a poquito. Entonces, es de esta parte, o ese es el origen que se da el Project Based Learning, ¿sí? De que esa curiosidad nata, esa exploración, que ellos que quieran probar, que se cuestionen a sí mismos, pero ¿por qué? ¿No? Como vimos en el video, ok, niños que se van enfermando mucho en el salón y paran faltando, ¿por qué se enferman? ¿No? Y este profesor de ciencias decide hacer un trabajo sobre los microorganismos, la prevención de enfermedades, etcétera. Porque nace de eso, pero ¿por qué? ¿No? Primero me enfermé yo, y ahora mi amigo, y ahora estoy faltando, y ahora faltamos mucho, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, de ellos mismos, de esa curiosidad y esa exploración innata que no debiese extinguirse, pero que lamentablemente sucede porque, ya le expliqué, somos los adultos que los cortamos en algún momento. Entonces, por eso comienza a asignar esos tipos de tareas que requerían mayor interacción social entre sus estudiantes, mayor autonomía y así obtenía resultados bastante positivos a nivel académico, ¿no? Entonces, como empieza un poco esta descubrimiento, por decirlo de alguna manera, o postular ese tipo de metodología, ¿no? Entonces, esta interacción social. Nuevamente, interactuar con otros, conversar, dialogar, cuestionarse, es lo que se busca hoy, debiese buscar hoy, que igual, si comparamos años atrás, y se acuerdan cuando hablamos de en la sesión sobre disciplina o manejo de aula, esto era totalmente diferente, porque ¿qué buscábamos años atrás o qué se buscaba años atrás? Que nadie converse en el salón,
¿no? Que todos estén en silencio, no hagan bulla, yo soy el profesor, escucha mi clase, ¿no? Entonces, claro, si hoy día estamos hablando de un ABP que lo que busca es que interactúen, que conversen, que intercambien ideas, etcétera, que emitan opiniones, que no estén de acuerdo, es muy diferente a lo que la educación tradicional se buscaba, ¿no? Entonces, por eso son conceptos, son cosas nuevas que hoy se necesitan, que en el ciudadano de hoy se necesitan, que en el empleado de hoy y futuro empleador probablemente, el futuro jefe se necesitan, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es desligarse de lo que... good morning, bienvenidas Edith, Connie, quienes se acaban de conectar eh, a esta última sesión, bienvenidas. ¿No? Entonces, y ahí aparecen otros también términos como autonomía y demás, ¿no? Además, Kilpatrick observa que este éxito provenía de su practicidad en los procedimientos, ¿no? O sea, no es que, ay, semejante nombre, ABP o PBL en inglés, wow, requiere tanta cosa detrás o tanto trabajo, ¿no? Como lo dice, es algo práctico porque partía de diseñar objetivos, como todo, ¿no? Bueno, cuando vimos la sesión pasada sobre evaluación, la evaluación también tiene un propósito, tiene un objetivo, entonces todo parte de ahí, ¿no es cierto? Igual que que el ABP. Partía de diseño de objetivos, actividades, tareas enfocadas a resolver problemas o alumnos que se sentían motivados para investigar. Esto, ¿cómo motivo a alguien que quiera investigar? O más difícil, ¿no? ¿Cómo motivo a alguien si yo soy la desmotivada o el desmotivado, ¿no? Adultos, nos puede pasar a nosotros que con el propio trabajo de investigación, para hacer la tesis y obtener el grado al acabar la universidad, ¿no? O hacer algún trabajo de investigación para obtener mi magíster, o etcétera, ¿no? Hoy adultos que tenemos que investigar, creo que la gran mayoría nos cuesta demasiado, porque esa motivación, ¿cómo la encontramos? No la tenemos. ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué la vemos en muchos adultos de 30 para arriba probablemente o de 25 para arriba? Porque claro, en todos nuestros años de colegio no hubo esto, no hubo en la cantidad que debió haber. No fuimos motivados a investigar, nuestra curiosidad, nuestra exploración innata fue extinguida, hace mucho tiempo se extinguió, hace bastante tiempo, entonces por eso hoy ya acabando un magíster, una universidad, un posgrado, etcétera, cuesta, ¿no? Y la idea es que no suceda lo mismo con los chicos, hoy en día, con los más pequeños, ¿no? Con los que vienen saliendo recién. Entonces, trabajar en colaboración y así satisfaciendo sus necesidades en cada proyecto. Y a medida que estudiantes colaboraban para lograr sus objetivos, aprendían a planear, planificar, implementar y evaluar su proceso. Entonces, miren todo lo que va más allá. Desde motivarse, curiosear, explorar, investigar, trabajar colaborativamente para alcanzar objetivos. Planificaban, implementaban, evaluaban. Entonces, son diferentes procesos, diferentes habilidades que, ay, perdón, que hoy como adultos se necesita. Porque al fin y al cabo, ¿quién va a tener la sociedad sobre sus hombros? Los adultos de hoy, ¿no es cierto? Pero esos adultos de hoy, si llegan a la adultez sin todo esto, bueno, pues probablemente es lo que es, por algo estamos viviendo como estamos viviendo y teniendo tantas situaciones problemáticas que tenemos, ¿no? En todo ámbito, ¿no? Entonces, mire, todo lo que acarrea, ¿no? Cuando trabajamos de esta manera, por ejemplo, con el PBL, a lo largo de la escolaridad. Bien, y no solo en colegio, bueno, me estoy centrando en colegio de manera más grande, de pronto se trabaja con esto, pero ¿no? En cualquier centro educativo que se nos permite que se nos dé las condiciones para trabajar. Genial, ¿no? Con el PBL. Y además de que este resultado final podría ser sometido a evaluación, aplicarlo en la vida diaria y más allá de la habilidad de clase. Entonces, otra de las características que nos mencionan aquí es que esto iba más allá del aula, ¿no? Como les mencionaba mi ejemplo al inicio, de que lo que yo como alumna en quinto secundaria o cuarto era de memorízate la tabla de elementos químicos, sal, expon frente a todos, ¿no? Que el profesor te va a pasar vergüenza, así que te sientas mal y demás, y quedaba ahí, o sea, ni siquiera quedaba para la semana o el mes, etc. No, quedaba en el momento, porque al día siguiente te olvidabas de todo, a las semanas ya no sabías nada, ¿no? Sin embargo, el PBL busca lo contrario, que eso quede como un aprendizaje para tu vida diaria, para que sea más allá de tu salón de clases, ¿no? O una evaluación que te estoy tomando y ponerte nota a cero porque no te acordaste los elementos químicos, o porque no te supiste los irregular verbs, por ejemplo, ¿no? Entonces se busca, eh, que es básicamente un aprendizaje integral, ¿no es cierto?
Miren esa infografía bastante interesante, lo ponen ¿no? Como que así por puntos, bastante conciso, lo que hemos visto en el video, lo que hemos ido por ahí conversando, lo que significa ese aprendizaje basado en proyectos. Esta imagen la van a tener en el PPT, por supuesto, cuando lo puedan descargar del Google Classroom. Y como dice ahí, ¿no? Al centro, es una forma diferente de adquirir conocimiento. Por eso digo diferente, algo que años atrás nosotros no lo obtuvimos probablemente, ¿no? Y que al día de hoy no todas las instituciones educativas la ponen en práctica también. Bueno, ¿no? No todas trabajan así. No es algo como que estipulado y no todos trabajan, hay unos más que otros probablemente. ¿Y qué es? Ya lo vimos, es una metodología didáctica, surgió con el fin de combatir la desmotivación de los alumnos. Esa es la idea, porque memorizarte algo, aprenderte algo así de paporreto de memoria es nada motivador y nada memorable, ¿no? Como vimos en el video que empiezan con boring, ¿no? Boring class. De esto parte. ¿En qué consiste enseñarle a los alumnos conceptos de asignatura realizando un proyecto? Entonces, claro, no es un proyecto total alejado de lo que se está haciendo en el aula. Por supuesto que no. Tiene que ir conectado con lo que está en el aula, con lo que se está trabajando en las diferentes áreas. Es inglés, lo que estamos viendo en grammar, en vocabulary, etcétera, ¿no? ¿A qué se requiere? Una efectiva comunicación, constante intercambio, ¿no? De ideas, de opiniones, ¿no? Por eso que se desarrollan diferentes habilidades, lo vamos a ir viendo. Porque si es un trabajo colaborativo, tengo que conversar con otros, como va a ser en la vida adulta y normal que en todos lados vamos a tener, ¿no? Desde el trabajo, en la universidad, en el barrio, etcétera. Y lograr una comunicación efectiva, asertiva, etcétera, es bien difícil, ¿no? Hoy vemos que la gran mayoría de problemas se basa en eso. Entonces, para este intercambio de ideas, de opiniones, porque en mi grupo tú puedes estar de acuerdo con algo, pero yo no. Entonces, esto, ese constante intercambio genera o ayuda a desarrollar soft skills que pues van a necesitar más grandes. Muy buena gestión de información, se requiere cubrir necesidades y por supuesto también tecnología, ¿no? Al día de hoy la tecnología es parte de, no satanizamos la tecnología y tampoco nos vamos al extremo de que todo lo hace la tecnología. Claro que hablar hoy día de tecnología es luchar contra ¿qué? Contra la inteligencia artificial, ¿no es cierto? El chat GPT, todas las cosas que han aparecido que nosotros también tenemos que ir guerreando para que, claro, tampoco sean reemplazados, pues, en el aula, ¿no? O sea, que los alumnos reemplacen lo que se quiera hacer con ellos. Em, Definición, y vimos, bueno, lo más importante de ejecutar PBL es definir el proyecto que se va a realizar. Esto es clave, ¿no? Si nada está definido, si yo no tengo los objetivos claros, si no sé cuáles son los propósitos, entonces el proyecto o lo que quiero desarrollar con ellos no va a funcionar. Entonces, de ahí partimos siempre. 5. Ejecución de actividades es el aspecto más importante del proceso. Es aquí donde los alumnos deberán enfocar la mayor parte de su esfuerzo. Exacto. ¿No? Los objetivos, de pronto lo que se quiere lograr más parte del teacher, ¿no? El profesor, lo comunicamos, se habla, se socializa en el aula, etcétera. Genial. Pero el proceso va a estar básicamente a cargo de los estudiantes, de los alumnos, ¿no? Y bueno, al último dice enseñar, que dice proporcionar herramientas y enseñar a utilizarlas. Aporta muchas ventajas, tanto para el alumno como para la industria, apoyarla, mejorarla, fortalecer, son las mejores estrategias, ¿no? Entonces, claro, y nuestro rol va a ser de proveerles de herramientas, de estrategias, guiar, ayudar. No tanto nosotros hacerlo, y eso lo vamos a ver en una de las diapositivas, porque es tan provechoso, porque es tan beneficioso utilizar el PBL, ¿no? ¿En quién se va a centrar? ¿No? ¿Quién va a ser el eje ahí? Y básicamente sobre las ventajas. Acá les muestro por un segundo. Mm, Que los que hemos estado viendo en el video también, ¿no? Y las definiciones que compartí sobre Pearson, sobre este PAO, de cómo todo empezó. Entonces, aprendizaje autónomo, una autonomía consciente, ¿no? Porque también siento que, no sé, ustedes me dirán que ya, la autonomía o la palabra autonomía puede ser muy de moda. Sí, que tienen que ser autónomos, tienen que ser autónomos. Sí, pero ¿qué es realmente la autonomía? O sea, los chicos son autónomos porque yo les estoy dando indicaciones y reglas que lo hagan, porque si no lo haces vas a recibir una especie de castigo, le pongo comillas, ¿no? O- ¿Eso realmente es una autonomía consciente?
¿no? Si no realizas esto, encima tú uso la tabla de refuerzos. Acuérdense que ya vimos que la tabla de refuerzos no funciona, no debe ser utilizada. Entonces, ya, no es que tienes que hacer esto porque estoy ayudando a que desarrolles tu autonomía, ¿no? Y le digo a los papás, no, sí, porque tienen que ir formando autonomía, que son niños pequeños, entonces tienen que ir creciendo, etcétera. Pero realmente estoy condicionando. Entonces, no es una autonomía consciente, pues, porque los chicos van a ir creciendo y autonomía ¿dónde? ¿No? O en casa, por ejemplo, que lamentablemente hoy también he visto muchas que familias utilizan y porque también parte de la mercadotecnia que te ofrecen ese tipo de cosas, ¿no? Que ya, si tiendes la cama, recibes un sticker o un premio, una estrellita feliz, ¿no? Te lavas los dientes, otra cosa. Si levantaste tus juguetes, esto, hiciste la tarea, esto, ¿no? Y se comienza a premiar situaciones que, digan ustedes adultos, porque ustedes tienen la cama, alguien les premia, ¿no? Porque ustedes ordenaron sus cosas en la oficina, son premiados, ¿no? Em, entonces son obligaciones parte de la vida, ¿no? Responsabilidades, son partes de tus rutinas, eh, que no deben ser premiados, sino que lo tienes que hacer porque es parte de la vida en general. Entonces, miren, si ya desde pequeños que comienzas a enseñarle esto a los chicos, entonces no van, pueden ser adultos autónomos, no van a crecer en autonomía porque yo lo estoy haciendo para recibir mi sticker, ¿no? O porque si no lo hago, el fin de semana no me dejan salir. Entonces, el día de que no me den sticker, ¿qué sucede? El día que no me interesa salir porque prefiero estar en mi casa, ¿qué sucede? ¿No? Entonces ya estamos creando un mal concepto, le estamos enseñando mal desde el hogar, porque es parte del hogar, por supuesto, y si sucede en el aula, peor aún, ¿no? Entonces ese chico no se le va a dar esta autonomía consciente que se necesita al día de hoy. ¿No? Entonces, un poco para explicar este término de autonomía consciente, por eso se dice consciente, porque siento que existe mucho todavía como que no muy claro qué es lo que quiero desarrollar en ellos. Sí, para que sean autónomos hay que apoyarlos, y se empieza desde muy chiquititos, desde very, very, very young learners, desde que tienen un año y medio, y los niños te entienden en lo absoluto, ¿no? Entonces, y empieza, es un proceso largo, por supuesto, y que va acorde con la madurez cerebral de diferentes áreas. Totalmente, no voy a esperar una autonomía de un niño de 4 años con el de un niño de 10, por ejemplo. Es un proceso, pero la idea es que lo hagan a conciencia y que lo hagan no porque reciben algo o no porque no van a, porque no recibirían algo, les quitarían algo. Por eso se dan cuenta como todo al fin y al cabo tiene conexión, con lo que hemos ido hablando en estas sesiones, conexión con el neurodesarrollo, conexión con cuando hablamos de disciplina positiva, conexión cuando hablamos de esto, porque todo, y además estos son valores y life skills que van a ir desarrollándose a lo largo de infancia, adolescencia, ¿no? Entonces, vean cómo todo afecta y cómo se va a lograr esto adulto, ¿no? Entonces, por eso es, ¿cómo se desarrolla esa autonomía consciente? Como le decía, o sea, cosas, por ejemplo, ponía el ejemplo del hogar, actividades como simple hecho de tiende tu cama, ordenas tus cosas, deja la mochila lista, ¿no? Haz la tarea, es acompañar en el proceso, de ayudarlos con las rutinas, establecerles tiempo y sobre todo acompañamiento. No condiciono a nada, no te premio porque haces esto, ¿no? Cuando son más pequeños va a requerir mayor presencia de mamá, papá, o, bueno, el adulto que no acompañe, pero a medida que va creciendo ya como los niños fueron, ¿no? Eh, enseñados, se lo enseñaron los compañeros desde más chiquitos, van creciendo y ya la tienen más clara cuando son grandes. Ahora, si yo espero ponerme a hacer eso recién a los 12 años, cuando los primeros 11 años de vida no acompañé, no enseñé, no le di rutinas, no le di tiempo, va a ser bastante más difícil, ¿no? O si recién en la adolescencia quiero que mi hijo lo haga, va a ser mucho más difícil, ¿no? Eso, como digo, parte del hogar. En el colegio, sí, dentro de las rutinas de la escuela, etcétera, pero es un trabajo más de crianza y más en la casa, ¿no? En el colegio, claro, los profesores van a complementar con la forma en que, no sé, las dinámicas de aula, ¿no? Si cada uno sabe que llegando tienen que dejar la mochila en tal lugar o la lonchera en tal lugar, si saben que, no lo sé, a esta hora les toca tal curso y tienen que sacar tal libro, o si definí tareas por cada niño, entonces tú sabes que tu responsabilidad es, no sé, recoger las agendas, al otro le toca repartir las tijeras, qué sé yo, ¿no? Entonces, que se inicie un proceso enseñando, acompañando, explicando, y ya, después solitos lo van haciendo, ¿no? El simple hecho de que se saquen la ropa, por ejemplo, yo traje con mis hijos de más chiquitos, entonces mi hija ya
ahorita tiene 4 años, pero ya muy bien sabe que a la hora de cambiarse, se saca la ropa y lo pone en el cesto de basura. Va a sacar la ropa de su cajón, lo vuelve a guardar. No saben que si van a terminar, están jugando, tienen que guardar sus juguetes, entonces no porque condiciona. Algo, por ejemplo, chiquito, para irme, porque había esta duda. Yo digo esto de no condicionar y no irnos al otro tipo de disciplina en todo ámbito. ¿Qué se puede hacer? Sí, el tema de las consecuencias. Nosotros teníamos un paseo ayer, por ejemplo, y yo tenía que preparar sus cosas, ¿no? Teníamos que salir con el colegio, etcétera. Y mis hijos habían tirado todos los juguetes. Era un desastre, ¿no? Entonces, bueno, chicos, ustedes saben que ya tienen que guardar los juguetes. Y empieza la pelea entre los dos. No, pero que yo jugué con esto, yo no jugué con esto. Los dos han jugado juntos, los dos tienen que guardar. Lo dejaron tirado. Yo no lo recogía. Porque si yo lo hago, ¿dónde está la autonomía que quieran ellos? ¿No? Si termino yo haciendo las cosas por ellos, no, mi hijo tiene 7, la otra tiene 4, suficiente lo pueden hacer. Entonces, ok, esto se va a quedar así porque yo no lo voy a recoger, ustedes han jugado y saben que lo tienen que guardar. Y ok, dejamos todo así. Y dije, ok, salimos a hacer mil cosas, pues estos días ustedes saben, para todos es complicado, entonces regresamos y, ok, hora de guardar. Como todavía, ¿no? ¿A qué niño le gusta guardar los juguetes? Claro, lindos son para jugar, tirar todo y para guardar es un drama. Estoy cansado, ¿no? Las excusas, estoy cansado, yo no juego con esto. Bueno, ¿qué hice? Bien, saben que yo tengo que preparar las maletas para mañana el paseo. Si ustedes no van a hacer esto, no van a limpiar, bueno, yo me voy a encargar de recogerlo, pero yo no voy a tener tiempo de alistar la maleta. Lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Quedamos así, ustedes se encargan, ustedes sacan las maletas, guardan sus cosas, guardan la ropa, guardan los zapatos, y los dos me miraban. Y yo le hablaba a los dos, el de 7 y el de 4. Entonces, no era de que si recogen les doy un premio, a ver, vamos por un helado. No. Ah, ya no, si no recogen, entonces no vamos al paseo. Eso es condicional. Yo no quiero que lo hagan porque van a recibir algo. ¿Cuál era la consecuencia? Bueno, si mamá lo va a hacer y va a implicar tiempo, no me va a quedar tiempo para hacer lo otro. Entonces ustedes van a hacer lo otro. Cambiamos. Yo recojo lo que ustedes han hecho, ustedes van a hacer lo que a mí me tocaba hacer. ¿No? Y ahí, claro, los haces pensar y dices, no, pero sacar la ropa, guardar las cosas y me olvido de algo, ¿no? Entonces ellos van procesando. Bastó eso, los dos se pusieron las pilas, recogieron y guardaron todo. Mamá, mira, ya terminamos. Ahora sí da para que puedas hacer las maletas. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, y yo hice mi parte que era, pues, alistar sus cosas para el día del paseo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que le estás enseñando, porque son habilidades de vida, repito, no tienen por qué ser premiados ni castigados por algo que tienen que hacer, ellos saben que lo tienen que hacer. ¿Te van a poner a mil excusas? Por supuesto, te van a poner a mil excusas, pero ahí es como el adulto reacciona ante eso, ¿no? Entonces, sin condicionar, sin castigar, ok, perfecto, está bien, yo lo hago porque no puede ser día tirado, pero ustedes van a hacer lo otro, ¿bien? Y como saben que es algo que de pronto nunca lo han hecho y les va a ser más difícil, la piensan, y de eso, ellos solitos, este, deciden y, ok, ordenan y juegan todo, ¿no? Y es más, y se dan cuenta, porque claro, caminaban y se chancaban el pie y se les dolía. ¿Por qué pasa eso? Porque no recogen los juguetes. Entonces, si no recogen, ustedes mismos se están lastimando. Eso es una consecuencia natural a lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, y eso va creando en ellos y vas formando, no es una, repito, no es algo de un día, es algo de un proceso que requiere años, a medida que ellos van creciendo, ¿no? Y siempre va a haber, y cuando de pronto sean más grandes, serán más retadores y demás, pero uno tiene que mantenerse en lo mismo, ¿no? Y entonces eso va ayudando. Ya a la siguiente que sepan, entonces que, ok, ya saben, ¿no? Y ya, ellos saben que terminan de jugar y van a tener que guardar, si no les va a pasar lo mismo que pasó, que se lastiman el pie, que si no, no preparo yo la maleta porque los tienen que hacer, etcétera, ¿no? Por ponerles un ejemplo que es algo que a mí me pasó hace poquito. Entonces, a esto me refiero con ayudar en el desarrollo de una autonomía consciente, que los chicos se integren y sepan que lo deben hacer, pero es parte de los deberes que todos humanos tenemos y que no van a ser condicionados por algo y no porque a mí me obliguen a, o porque si no lo hago, eso, a eso nos referimos con autonomía consciente, ¿no? Entonces van creciendo y dicen, "Pues, lo tengo que hacer, ¿por qué? ¿No? Igual con el tema de la cama, etcétera, y las actividades en el colegio, repito, ¿no? Designar roles, tiempos, etcétera, ¿no? Y esto de las consecuencias naturales que muchas veces deben ser confundidas con castigos que no lo son. Y van aprendiendo, de verdad que van aprendiendo. Bien, entonces un poco para que me desligue, para un poco explicar sobre el tema de autonomía consciente como tal y que se desarrolla, repito, infancia, adolescencia. Que un adulto, más de 30 por ejemplo, ¿no? Es que en toda su vida no lo ha sido y necesitemos que sea autónomo, va a costar, va. Bien difícil, ¿no? Entonces, porque esto se va desarrollando en los primeros años de vida,
¿sí? Bueno, otras ventajas del ABP, ya vimos aprendizaje, autonomía, sentido de cooperación. Hacer generalmente un trabajo colaborativo, ¿no? Todos desde sus fortalezas, ¿no? Desde sus diferentes talentos incluso, aportan hacia ello que quieren lograr, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen que alcanzar un objetivo, alguna meta, entonces todos van cooperando con algo. O sea, desde lo más sencillo, dependiendo de la de los chicos, de que, ok, yo soy buena dibujando, ya, tú dibujas, ¿no? A mí me gusta escribir, tengo buena letra, ok, tú escribes, ¿no? Etcétera. Y se van definiendo roles o actividades, diferentes tareas, etcétera. Y esto sienten que, claro, cada uno está aportando, ¿no? Entonces, ¿esto qué, en qué ayuda a ellos como tal? Un número uno, ok, soy importante en el grupo, ¿no? Porque lo que yo hago es importante para lograr este trabajo, este proyecto, etcétera, ¿no? Dos, soy bueno en algo, ¿no? O sea, si yo soy buena dibujante, estoy aportando con eso, entonces resalto mis fortalezas. Entonces, y esto es incluso sentido de pertenencia también, porque me siento pertenecido a un grupo, y acuérdense que el sentido de pertenencia es clave al desarrollo socioemocional de esa persona y que al fin y al cabo va a ser ese futuro adulto. Cuando no existe el sentido de pertenencia en el hogar, en la escuela y en la sociedad, es donde tenemos diferentes problemas desde psicopatologías, adicciones y demás. O sea, imagínense lo importante que es, ¿no? Conocimiento compartido, por supuesto, porque son varias cabecitas trabajando en un grupo y después ese grupo con otros grupos en todo el aula, ¿no? Entonces, cada uno trae sus propias experiencias, cada uno trae sus propios conocimientos y es bastante provechoso. Aprendizaje significativo. eh, ¿Por qué? Porque estamos nuevamente, como les decía, desligando de ese aprendizaje tradicional o un poco a la antigua, de memorízate, memorízate y al día siguiente te olvidaste. No, porque como es un proceso, porque estamos metiendo muchos más habilidades, de competencias, destrezas, etcétera, eso lo vuelve más significativo, más memorable. O sea, esos chicos se van a acordar a ese futuro, ¿no? Y van a tener generalmente experiencias más placenteras que aquel profesor que te castigaba porque no te sabía los elementos químicos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, sí se logra un aprendizaje significativo cuando, por supuesto, es abordado de manera correcta, apropiada el ABP. Conocimiento enfocado en la praxis, claro, estamos todo práctico, no en que voy a descargar toda mi información de internet, de Wikipedia, lo pongo en un folder, ya te entrego. Hoy día vamos a hablar, ¿no? Como, tomando el ejemplo del video al inicio que les mostré, de este profesor de ciencias, las enfermedades virales, microorganismos, ya descargo todo, lo copio en un Word, pego mi figurito, dibujo en un folder, ya listo, lo entrego. ¿Qué hay ahí? ¿Qué realmente aprendió? Además, encima los de hoy ya no tienen que hacer el copy-paste de Wikipedia o de algo de Google, sino ¿no? Usan el chat GPT, dan instrucción y te botó todo, y mucho mejor elaborado incluso. Entonces imagínense ya qué hacen, en qué piensan, nada. Entonces, por eso que dar un trabajo como este, que ya es este proyecto y van a entrar todos una especie de monografía, etcétera, ¿no? O ya, si son más chiquitos, no una monografía, una cartulina sobre, les puedo decir, no sé, cualquier tema, ¿no? Ya, así como con el tema de los virales. Ya, entonces el niño solamente le compran la cartulina, corta figuras, pega, escribe un título con plumón y listo. What for exactly? ¿No? O sea, ¿qué quiero yo con esa cartulina y figuras? Mm, ¿No? ¿Es un realmente aprendizaje significativo como tal? ¿No? Entonces, por eso es un proceso y que requiere mucho más habilidades como los mismos, ¿no? Y por supuesto se trabajan competencias transversales, ¿no? Eso sí existe en todos los años, bueno, en la escuela, en la EBR, en toda educación básica, se trabaja con diferentes competencias transversales y por eso que, como decía, se dan esos proyectos y no solo es una materia, ¿no? Se suele utilizar varios cursos a la vez. Creo que les comenté también, como en mi experiencia como mamá, por ejemplo, esto del día del logro que existe aquí en Perú, que se trabaja, creo que es una vez al año, ¿no? Y que claro, es básicamente proyecto.
y se integran muchos cursos, muchos temas. Entonces, por ejemplo, creo que sí le conté sobre mi hijo que va a hacer sobre un tema de la anemia, espinaca y demás, pusieron hasta crearon su biohuerto, y se integran aquí, claro, matemática, proceso social, ciencia, inglés, mi hijo le toca la parte de inglés, entonces se integran y son competencias transversales que están trabajando porque ellos empezaron con el tema de la anemia. Entonces se discutía hablar sobre ellos mismos, nos pidieron a nosotros que llevaran, por ejemplo, unos resultados de hemoglobina que tengamos, entonces, no, y ahí utilizaban matemáticas, saber cuántos del salón tiene mayor hemoglobina, menor hemoglobina, entonces, ¿no? Y están trabajando diferentes áreas. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay niños o por qué existe en nuestro país altos índices de anemia? Y son niños de primer grado, ¿no? Entonces, y es un trabajo que empezó esta semana, no, ya hace algunos meses, del tercer trimestre. ¿No? Ahora tú escuchas a los chiquitos y te hablan, ¿no? Y te conversan y ya saben qué es, cómo se previene, qué tienes que hacer, implementaron con el tema de preparar comida, ¿no? Entonces, se integran muchas competencias, muchas áreas, muchos cursos, y por eso resulta bastante significativo. A que el niño yo le haya hablado sobre ya, esta es la anemia, es espinaca y paporreta, y hoy día no sepan nada. Entonces, ese aprendizaje quedó porque fue un proceso, trabajan en grupos además, y ya caló en ellos. Entonces, tú ahora los niños los escuchas hablándote, ¿no? Ya saben sobre este tema de la anemia y demás, porque lo aprendieron de una manera bastante natural, a modo de juego, vivencial, porque estamos hablando además de niños pequeños, ¿no? Entonces, y como les decía en inglés, porque en inglés también estaban hablando de healthy and healthy food, entonces después hablaron de la espinaca, que es el personaje principal de este proyecto, y van a hacer un role play sobre este tema, entonces, ¿no? Y ahí que está, si es inglés, pues hablan vocabulary, grammar, speaking, pronunciation, entonces, ¿no? Cómo todo se integró. A eso me refiero. O a eso se refiere, mejor dicho, este PBL, ¿no? Es importante y las ventajas que se tiene cuando, repito, es elaborado o es realizado de manera apropiada, ¿no? O sea, el Real ABP. Beneficios, bueno, y lo que se estaba explicando, a decir verdad, lo tienen como ustedes en idea para que igual lo puedan chequear eh, en el material que va a ser en Google Classroom, aquellos compañeros que nos han podido conectar el día de hoy, ya somos 18, así que, bueno, bienvenidos a los que se han conectado a lo largo de la mañana. Toda esa primera parte igual la van a encontrar en el video, en la grabación, y después en el material en el Classroom, ¿sí? Básicamente lo que les estaba explicando, ¿no? Sus propias normas de aprendizaje, se asignan ellos roles, plazos de trabajo, dependiendo de la edad, ¿no? De pronto, si son bien chiquitos, nosotros como teachers vamos a asignar los roles, si ya son más grandecitos, ellos mismos deciden, ya se conocen más, saben, ¿no? Cuáles son sus skills, y ellos pueden asignar sus propios roles, y claro, después lo comunican al profesor, ¿no? Entonces, va a variar de pronto un poquito en la forma, de acuerdo a la edad de los chicos, ¿no? Bueno, los plazos, eso también, ¿no? Nos ayuda un poco a respetar los tiempos de entrega, los famosos deadlines, eso requiere responsabilidad, puntualidad, un cierto trabajo, entonces todo eso acarrea diferentes habilidades que están escondidas, que como digo, no se suelen ver, porque nosotros solemos ver la punta del iceberg, ¿no? Y esa punta del iceberg en este caso es ese trabajo terminado, esa cartulina, ese PowerPoint, ¿no? Pero todo lo que hay debajo es realmente lo más importante, porque son además situaciones que van a ayudar a largo plazo. Ya vemos lo de la autonomía, ¿no? Aplicaciones, responsabilidad, tienen plena conciencia de las repercusiones en la elaboración de un proyecto, ¿no? Integrándonos al proyecto. Claro, si ya nos asignamos y yo que estoy encargada de tal tarea no lo hago, tengo que saber que esto va a repercutir en el trabajo. No porque si yo no entre, a mí me tocaba hacer los dibujos, supongo, no lo sé, un ejemplo X, ¿no? Igual, si no entrego, me pone mala nota, si entrego, me dan sticker. No, más allá de eso, es que si tú no entregas, está repercutiendo y va a afectar el trabajo de todo el grupo. ¿No? Si me entienden, puedo no entregar. Si el niño puede, supongamos, o el adolescente Puberto puede no entregar, que le ponen cero, ¿no? O si entrega, si te entrego, te pongo un sticker, cada semana que te entregues te pongo un sticker. Pero si no se hace, no lo entrega, repercute y daña todo un trabajo en grupo, afecta a todos los compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que me refería, como ven acá, con esto de la autonomía consciente, ¿no? O sea, si tú no lo haces, puedes no hacerlo, sí, claro, pero ¿cómo estás afectando?
¿no? ¿Cómo estás afectando? O sea, tu responsabilidad era esta, ¿no? Los chicos van entendiendo esto, que ok, es tu responsabilidad, porque no solamente eres tú, es tu grupo. Es lo que hoy en el adulto vemos, ¿no? En la sociedad. ¿Por qué solo tú? No eres tú, es tú en sociedad, tú en comunidad. Pero ¿cómo logramos que el adulto del futuro entienda? Desde acá, en estas situaciones. ¿Bien? Vimos el sentido del trabajo colaborativo, como les decía, cómo se realiza en el trabajo y en la vida diaria. O sea, esta es la vida real. Y bueno, fomenta sinergia, intercambio de info, construcción de conocimiento colectivo. Ya lo vimos también. Eh, Hace unos minutos también yo les hablaba, cuando hablamos de este ABP, y nuestro rol es más de pronto de guiar, de acompañar, de monitorear, ¿no es cierto? De absolver dudas tal vez, eh, pero el centro es el alumno. La parte importante de todo este proceso de una elaboración de ABP va a ser los alumnos, los estudiantes, ¿no? No nosotros, nosotros salimos de, es lo que yo les decía, la diferencia y desligándonos un poco de cómo era años atrás, acuérdense que todo esto era verticalidad, todo era centrado en el profesor. Hoy todavía se da, sí, todavía existe, poco a poco vamos cambiándonos el chip, pero el AEP busca eso, centrado en ellos, ¿no? Esa es la diferencia. Toman, como dice, motiva a generar conocimiento, toma como punto de partida lo que él conoce del mundo. Recordemos, porque como estamos hablando de young learners, a veces pasa que, ay, pero son pequeños y subestimamos la inteligencia de los chicos, ¿no? En general, ¿no? Pero son pequeños. Ya vienen ellos cargados con bastante conocimiento, incluso más de lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, el AEP busca que partan de lo que ellos conocen, ¿no? Entonces, de un tema, y ya X el que se elabora el trabajo, el proyecto, etcétera, ya ellos tienen cierto conocimiento previamente construido, ¿no? Y de ahí parte, desde ahí, de aquellos que ellos sepan, parte y donde buscarán de pronto incrementar o complementar, adquirir nuevo conocimiento. Lo que yo sé no lo sabía mi compañero, ¿no? O lo que yo no sabía lo sabe él o ella y ahora me está enseñando, se explica, no estoy aprendiendo más. De hecho, también es una forma del aprendizaje, lo vamos a ver más adelante en este pirámide del aprendizaje, que seguramente lo han visto, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma en que una persona aprende, ¿no? Eh, lo que él conoce el mundo, haciendo que cada nuevo aprendizaje sea relevante para él. Exacto. Como, repito, parte de la curiosidad nata de un ser humano, que generalmente es el adulto quien la va matando poco a poco, parte de esa curiosidad nata es que todo aquello nuevo que aprenda va a ser para el cerebro, ¿no? Así que cuando eran pequeñitos y aprendían a caminar, así cuando eran pequeñitos y aprendían los números y las letras, ¿no? Y para ellos, para un chiquito era como que, ¿no? Aprendían a hablar y cada cosa que aprendían, o cuando recién están aprendiendo inglés, ¿no es cierto? Y ya pueden hablar, iban conversando y es, ¿no? Un booster para su cerebro. Lo mismo debería suceder a lo largo de los años. Claro, ya no va a ser las letras o los colores, ¿no? Va a ser sobre otros temas que tengan que ver con, a medida que hagan de matemática, en ciencias de comunicación, en inglés, ¿no? Em, pero que sea relevante para ellos. Para que resulte relevante, pues tiene que haber motivación, tiene que haber entusiasmo, ¿no es cierto? Y eso es lo que se logra con un aprendizaje significativo. Repito, si vamos de nuevo con la obligación, eh, no va a funcionar. Sí, que claro, exacto. Ajá, es un refuerzo negativo, no funciona, como dice Angélica, sí, el condicionamiento no va. Bien, esto de la praxis y lo mismo también se enfoca en el saber hacer, ¿no? Ellos lo van a hacer, la idea es que lo hagan ellos, ¿no? Comienzan a saber, los alumnos comienzan a saber quiénes son a medida que mejoran saber hacer. Se van autodescubriendo, ¿no? No sé, como vimos también en la sesión pasada, ellos van viendo repito, como estamos hablando de Young Learners, van descubriendo incluso sus mejores formas, estrategias de aprendizaje, cómo ellos aprenden mejor, qué les va bien, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, que partan de ellos, ¿no? Que lo vuelve, repito, más significativo, más importante, más relevante. Bueno, ya está, ya lo también explicamos, abierto el uso de todas las disciplinas que intervienen en el proyecto y como resultado se obtiene la construcción de conocimiento global. ¿Mm? No solo me quedé en un tema, un contenido, un curso, en una hora de clase, ¿no? Si esto se trata de construir un conocimiento global.
¿sí? Y obviamente es enriquecido por otras áreas, ¿no? Por otros cursos. Bien, entonces, ¿por qué será importante este ABP en los Young Learners, en niños pequeños? Pueden compartir sus ideas. Bienvenidos a los que se han ido conectando, ya somos un poquito más, ¿cómo están? No se preocupen que toda la primera parte la pueden ver en la grabación. Con todo lo que hemos visto en esta primera parte de la sesión, en el video, etcétera, pónganlo por favor en el chat aquí en Zoom. ¿Por qué será entonces importante el aprendizaje basado en proyectos en los young learners, en los niños pequeños, ¿no? Recuerden que young learners hablamos alrededor de los 12 años, ¿no? Más o menos. Toda la primaria, kinder, ¿por qué será entonces importante utilizar esta metodología en ellos? Pueden ir poniendo sus ideas en el chat de Zoom para ir compartiendo y ver. ¿Sí? ¿Alguien más? No ha compartido en el chat. Les preguntaba o sea, que ustedes comenten por qué será importante aplicar el ABP en los Young Learners. Me pueden comentar aquí en el chat. Ah, perdón, Judy, recién veo el mensaje. No, Judy, porque está dando un par de minutos para que pongan en el chat sus ideas, ¿no? Como lo que hemos visto al inicio de esa sesión, lo que vimos en el video y alguna información. ¿Por qué creen entonces que sería importante aplicar o poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos en Young Learners? Sobre todo hablando en nuestro curso, ¿no? Inglés, que también entra a tallar, por supuesto. Ahora, puede ser que estemos en una escuela y se va a implementar con el resto de áreas, o estemos en otra institución educativa y nosotros también implementar un proyecto, ¿no? De repente no es un colegio, hablo en general, porque repito, podemos estar de diferentes eh, contextos laborales, entonces puede ser una institución educativa, nosotros enseñamos inglés, pero podemos también poner en práctica un proyecto con nuestras aulas, ¿no? ¿Por qué sería importante? ¿Por qué sería importante? Al finalizar, igual ahí les comparto algunas ideas de proyectos. ¿Mm? Ustedes también tienen algún proyecto, les voy a dejar en el Google Classroom un espacio para que compartan si han trabajado algún proyecto con sus alumnos, si quieren colgar fotitos o comentarlo, felices, siéntanse libres de comentarlo, si tienen algún proyecto que ya hayan trabajado con sus alumnos. Igual como les decía, al finalizar les muestro algunas ideas que hoy, como les digo, ya creo que nadie ha inventado la pólvora, todo lo encontramos online, diferentes ideas, y claro, trayéndolo al contexto en el que nos encontremos, ¿no? A ver, nos ponen por ahí en el chat, es una manera de integrar todos los estudiantes de diferentes áreas. Exacto, miren, integrar a los estudiantes. Eh, Sí, estamos integrándolo, porque acuérdense que lo que busca, o una de las características principales, es esto de la interacción social, ¿no? Entonces, qué importante es esto en las aulas, ¿no? Que se integren, que trabajen juntos. Eso es bastante importante, es un punto muy importante. Y gracias, Judith. Ujú. Y claro, también en las diferentes áreas, cómo se complementan, ¿no? Porque eso suele pasar, no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno salía del colegio o estudiaba los últimos años de secundaria, sobre todo cuando son temas que a algunos les parece difícil, como que ¿y para qué me va a servir? ¿Esto para qué importa? Y a uno se cuestionaba, y eso es realmente importante, que uno se cuestione, o sea, y que los chicos hoy más pequeños se cuestionen, ¿para qué? ¿No? Y esto qué es importante. Entonces, al hacer ese tipo de proyectos que integran diferentes áreas, los ayuda precisamente a eso, ¿no? A darte cuenta que, mira, esto es matemática,
pero estamos hablando de esta otra cosa, ¿no? Mira, esto es ciencia, mira ahora en inglés cómo puedes desarrollarlo de esta manera, ¿no? Entonces, eso es muy provechoso para los chicos porque estamos integrando también y que lo vamos ayudando a dar cuenta que, bueno, la vida está hecha de todo un poco, ¿no? Y que para la vida diaria vamos a necesitar de todo un poco. Y esto también me parece bastante importante lo que menciona Judith. Exacto. Bien, a ver qué más, perdónenme. Como dice Manuel, gracias al proyecto los alumnos pueden aprender a socializar. Exacto. ¿No? Como vimos, los diferentes life skills, y parte de las habilidades de vida, los soft skills, ¿no? Las habilidades blandas que hoy se necesitan. Esto pasa en el trabajo. Estás en el trabajo con tu equipo y justo, no sé, supongamos, tienen que elaborar en el grupo porque su jefe mandó, ok, tienes que trabajar con tu compañero, con tu colega, o asumiste un rol de líder, sea supervisor, coordinador académico, no lo sé, y tienes que socializar con todo tu equipo. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes esos skills? ¿No? Porque si los has venido trabajando y esto viene a nivel años atrás, uff, eso ayuda un montón. Entonces, por eso les decía, los soft skills que hoy se buscan en el ciudadano actual, en el trabajador actual, son claves y eso es lo que creo que ya muchas naciones, en realidad muchas políticas públicas relacionadas a educación se van adaptando poco a poco, ¿no? ¿Cómo es trabajar es un trabajo colaborativo? Ok, pero me voy a encontrar con diferentes, todo el mundo, toda la vida siempre van a tener diferentes opiniones. Se trata de convencer al otro, de enojarme porque la otra opinión es diferente, ¿no? Ese tipo de cosas que lo vemos en hoy adultos es lo que van trabajando desde muy pequeños, ¿no? Karen nos dice, porque ayuda a los estudiantes a que tengan una forma diferente de adquirir conocimiento, integrándolos a mejorar su aprendizaje. Exacto. Ujú. Because ABP, PBL, ¿no es cierto? Sería Project Based Learning, focus the classes on real situation, taking into account students' ages, interests, likes, dislikes in meaningful situations. Yes. Ujú. Actually, real life situation as well, ¿no? Porque claro, la idea del PBL es que si vamos a centrarnos en un tema, integrar áreas, pero para que sea significativo, es algo que sea real, ¿cierto? Que sea de su contexto, ¿no? Como les ponía el caso de esto que chiquitos se van a hablar sobre la anemia y la comida, etcétera. O el video, como vimos, que niños de su salón que constantemente se enferman y van a hablar sobre virales, ¿no? Situaciones que sean de su día a día, que sean situaciones reales, eso lo vuelve más significativo. Y es como en realidad tendría que ser. Exacto. Ajá, a ver, por acá. Vivi nos comenta que en su colegio están realizando un proyecto de villancicos en el área de inglés, arte y religión. Miren qué bonito. Ujú, ¿no? Ujú. ¿Y cómo partió? ¿No? ¿Cómo partió este proyecto? ¿Quién inició? ¿Quién colaboraron? ¿Qué cuestionaron? ¿No? Y demás. A ver, Meaningful Situation with the Real Life. Ajá. Yes. El ABP nos dice Juan Diego ofrece un enfoque motivador contextualizado. Exacto, lo que le decía, ¿no? Contextualizado, así es. Porque de pronto puede haber un proyecto con un tema, pero que no se aplica en esta situación real de ese grupo de alumnos, ¿no? O incluso, perdón, eh, podemos hablar, no lo sé, estamos hablando, me invento ya, para poner ejemplo, nada más de sentido, no sé, alimentos, pero son alimentos que no existen en esta parte del país. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, tiene que ser contextualizado, de todas maneras, ¿no? De todas maneras tiene que ser contextualizado. Como motivador de todas, así es. Porque, de hecho, eso es lo que motiva a los niños, saber más sobre su propio mundo, saber más sobre su país, saber más sobre su cultura, saber más sobre el lugar en donde ellos están creciendo, es motivador por default, diría yo, ¿no? Entonces, de verdad que, por eso es aprovechar estos momentos que en verdad, pues suele ser difícil que se repiten en sus adolescencias, por ejemplo, porque si ellos lo encuentran motivador, esto les decía de aprender cosas nuevas y más aún cosas que tengan que ver con ellos, cosas que tengan que ver con ellos, con su contexto, con su cultura, con su país, con las problemáticas de su distrito, de su cuadra, de su colegio, ¿no? Entonces, eso ya les va a traer bastante entusiasmo y motivación, porque es algo que para ellos les importa, ¿no?
Viste, una explicación, una exposición en inglés sobre tipos de animales, elementos y hábitat. Ujú. Cómo se elaboró, de qué se habló. Por ejemplo, muchos cuando se habla de Animals, que es bastante común, ¿no? Lo suelen enfocar, por ejemplo, cuando hablan de animales en peligro de extinción, ¿no? O animales que sean netamente Perú, por poner un ejemplo, ¿no? Y claro, ya comienzas a hablar de otros temas también que son trascendentales, importantes para ellos y comienzan a descubrir, ¿no? Sobre el medio ambiente, así es, ¿no? Son tantos temas y tantas problemáticas que tenemos hoy en día como sociedad, incluso con los propios niños. De pronto, no lo sé, se me ocurre otra, ¿no? Están hablando sobre My Town, ¿no? Eh, eh, places, ¿no? Diferentes places, que también es parte de, ¿no? Que se les suele enseñar. Y también, ¿no? Puedes al salir de ellos y como ver algo que les afecte directamente a niños pequeños, es que la ciudad no es muy amigable con los niños, ¿no? La ciudad, bueno, si estamos hablando de Lima, yo soy en Lima, casi no es kid friendly, ¿no? O child friendly, para nada. Entonces, situaciones de niños, ellos mismos ven su problemática, que por ejemplo, a mí me nos pasaba, ¿no? Estás paseando con la hermanita en el coche y carros que se plantaban en el cruce peatonal. Y ellos se dan cuenta, y dicen, mamá, ¿no? Y te preguntan, entonces, partes de ahí, entonces justo estás en un tema, no sé, hablando de places, ¿no? Places in town, etcétera, y estás con Dries, there are, y no sé, esto que generalmente se trabaja en conjunto, y parte de una problemática que a ellos les afecta en su comunidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer para esto? ¿Por qué puede pasar esto, no? Y toca, a mí me toca en el día a día, como digo, es algo cotidiano y contextualizado. Ahí te toca explicar a los niños, bueno, hijo, ¿no? O sea, hay adultos pues que no respetan, que no se olvidan que son niños, que también vivimos niños en el mundo entero, no solamente son adultos, sino también somos niños, hay animales, hay plantas, y lo integran con situaciones que a ellos mismos les sucede y que se dan cuenta, ¿no? Mucho pasó con el tema de pandemia, por ejemplo. ¿Cómo es que podía salir hasta el perro y no podían salir los niños? ¿Cómo es que ibas a comprar una hamburguesa, dejaban entrar a todos los adultos y a las criaturas las dejaban en la puerta para afuera? ¿Creen que acaso ellos no lo han notado? Claro que lo han notado y se va almacenando ahí. Espérense que crezcan. Espérense que crezca. Entonces, ¿no? Partes de a ver qué pasó, qué situación. Y cuando comienzan a hablar, pueden hacer un proyecto de eso. ¿No? A ver qué sucede, qué pasaría si acá ustedes, me estoy inventando ahorita, se me están, ¿no? Dependiendo de la edad. Ok, acá unos años vuelve a suceder una pandemia y ahora ustedes son los que trabajan en el gobierno. ¿No? Cuando son niños más grandes. Ustedes son ahora el presidente, ministro de salud, ministro de educación. ¿Qué harían? ¿Qué no harían? Y van a ver como que sus propias experiencias, aprendizaje significativo, conocimiento previo, van a ir elaborando, ¿no? Van elaborando, experiencia tuya, 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 todo el grupo coopera, ¿no? Y ese es nuestro proyecto, por ejemplo. Una situación real, contextualizada, esto proponemos a futuro, de pronto hablando de niños ya más grandes, ¿no? Acabando primaria, ¿no? ¿Qué harían ustedes si ustedes están en esta posición en un futuro? Y si ya son más grandes y estamos hablando de famous conditional, entonces de pronto ya se puede trabajar, niños de secundaria, primer año de secundaria, segundo, ¿no? Y Fireware, y ya le metemos el condition, con situación real, cotidiana, que la han vivido y que la pueden vivir en cualquier momento, por ejemplo, ¿no? Eso no me ocurre ahorita, ¿no? Entonces, como ustedes bien lo han mencionado, algunas otras ideas para complementar lo que ustedes han mencionado, han compartido en el chat, que está súper perfecto, súper bien, puede estar perfecta. A ver, pero no me merezco, a ver, ya. Fomenta motivación porque encuentran un uso práctico de lo que están aprendiendo. Exacto, es uso práctico. No es agarrar mi hojita, escribir 20 oraciones, memorizarlas, ¿no? Un dictado de 100 palabras, no sé, por exagerar, ¿no? Encuentran un uso práctico a aquellos que están aprendiendo. Van notando que, sí, pues lo que vimos acá, ¿no? Eh, there is, there are, lo que dicen en clase, en vez de completar 15 oraciones, mejor a la hora que hablo explico cuáles son los problemas de mi comunidad, estoy usando there is, there are, ¿no? Refuerzan interrelación entre estos conocimientos y su aplicación en la vida cotidiana. Exacto, es lo que, repito, lo que nos pasaba a nosotros. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿No? Y hoy día llegamos con mil y un problemas y que, ay, sí, pues no era para eso, pero nunca nadie nos dijo, ¿no? Entonces,
De eso se trata con estas nuevas generaciones. Aprenden a trabajar en equipo, construyen nuevos conocimientos de manera colaborativa, incrementan sus habilidades socioemocionales, no menos importante, y de hecho muchas de las cosas que necesitamos hoy más que nunca. ¿No? Porque, repito, el avance de la tecnología, inteligencia artificial y demás me puede hasta dar bastante conocimiento, me puede ayudar a un clic, pero no me van a ayudar en desarrollar mis habilidades socioemocionales. O sea, no hay forma de que me ayuden a ser más empático con la inteligencia artificial. No sé. Eso dónde se desarrolla en el contacto con otros seres humanos, ¿no? En cómo estos adultos ayuden a moldear mi cerebro. Ahí se lo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, y creo que sobre empatía hablamos en alguna sesión, ¿no? Lo que hoy vemos que carece nuestra sociedad, nuestros países, el mundo entero, se van desarrollando desde más chiquitos. Voy a aprender a hacer me voy a meter en un curso a mis 31 años, voy a aprender un curso sobre empatía, ¿ya? Para ser más empática. Así no funciona, así no funciona, ¿no? Me puedo meter un curso de inglés, claro, pero un curso para ser empática, ¿no? Entonces, comunicación efectiva, ser asertivos, cooperar, entonces, miren la cantidad de habilidades que se van trabajando en infancia, en adolescencia, y como este tipos de metodologías son las que ayudan a desarrollar en competencias transversales al integrar conocimientos de diferentes áreas, lo mismo, genera valores como responsabilidad social, sentido de compromiso, cooperación, exacto, comprometerse. ¿Cuánta gente hoy es comprometida con lo que hace? ¿Mm? Yo creo que hoy, ¿no? Cada vez vemos menos sobre el compromiso, ¿no? Valores. Acuérdense que los valores, el desarrollo moral, también tiene un periodo crítico de aprendizaje. Creo que por ahí mencioné en alguna sesión los periodos críticos de aprendizaje, ¿no? Igual son los valores. El desarrollo moral tiene un periodo crítico de aprendizaje. El valor de la responsabilidad, puntualidad, respeto, etcétera, tienen momentos para aprender. Que una persona de 60 años aprenda a ser responsable, ¿no? Y esto cuando se da durante los primeros 12 años de vida y se fortalece hasta alrededor de los 15, 16. Entonces, cuando fueron menores de edad, ¿no? Por eso que llegan a la adultez con unos valores definidos. Y en la adultez va a ser bien difícil, por no decir imposible, que comiencen a aprender a adquirir valores, porque esto se dio, porque el cerebro estuvo presto a esto en cierto periodo de tiempo. Entonces, yo enseño responsabilidad, empatía, cooperación, respeto, ¿no? Bueno, ya sabemos que con el ejemplo, etcétera, diferentes situaciones, los primeros 12 son claves, pero que se fortalecen hasta los 16. Hay una tablita incluso sobre esto, ¿no? Y te dicen tales valores, ¿no? Por ejemplo, no tanto como valor, pero la fe es algo que termina alrededor de los 16 años, por ejemplo. No me acuerdo clarísimo. Entonces, el desarrollo moral también tiene su periodo crítico de aprendizaje, y esto se da generalmente en los años que están en la escuela. ¿Mm? Se vuelven autoconscientes de su entorno porque ya comienzan a experimentar, a ver, como les decía, sus propias experiencias, problemáticas, ¿no? No es mantenernos en una burbuja. A veces pasa mucho eso que no, pero que la vida es dura, el mundo es duro y tienen que aprender que el mundo es duro. Tampoco nos vayamos a ese extremo. La idea es que buscamos personas que cambien este mundo duro, ¿no es cierto? Ya no nos vayamos a ese otro extremo, sino ayudar a esos niños que sean conscientes, como dice ahí, de que este es el entorno en el cual ellos están creciendo, ¿no? En el que viven, esa es la problemática que hay, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Repito, de acuerdo a su edad también, ¿no? No vamos a meterles a hablar de política a un niño que está saliendo de inicial, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ser también muy acorde, por favor, a su madurez cerebral, a nivel emocional, a nivel cognitivo, etcétera, ¿no? En practicar el autoaprendizaje y comprender el valor de ser autodidacta. Repito, claro, porque acuérdense que están ellos autodescubriendo estas mejores formas de aprender, mejores estrategias, ¿no? De cómo obtener conocimiento. Es un proceso. Y eso les va a ayudar ayudando a medida que van creciendo, ¿sí? Eso es lo que le decía de la pirámide o el cono de aprendizaje, que probablemente, exacto, como dice Angélica, toda la etapa escolar, por eso es clave. Familias número uno y siempre lo van a hacer, y colegio el que complementa, ¿no?
Ahí está la clave. Ya ese chico que acabó el colegio, 17, 18, 19, ya está definido. Que va a adquirir otras cosas, sí, ¿se acuerdan que les mencioné que esto de las áreas cerebrales es muy importante conocer, por supuesto, porque estamos ligados a chicos, a jóvenes? Pero se acuerdan que les mencioné cuándo es que termina de madurar la corteza prefrontal, que es el cerebro pensante, por decirlo de alguna manera, el que te permite eh, tomar decisiones, utilizar la lógica, el raciocinio, etcétera. Acuérdense, no termina de madurar hasta alrededor de los 30 años en hombres, y en las mujeres generalmente es los 25. Promedio, periodo, hablando de cerebro, ese es el promedio. Entonces, sí, esos ejemplos a mí me gusta mucho cuando hablan de neurociencia y se utilizan, porque aplican todo, ¿no? Incluso en terapia para parejas se utilizan esos temas, ¿no? Por ejemplo, un poco para entender. Entonces, si tú ves ya un adulto de 35 años, ¿no? Y que tiene actitudes, o que uno dice a veces, no, pero piensa o razona, porque uy, ya olvídate, ya su etapa, esa corteza prefrontal ya terminó de madurar y bien difícil, ¿no? Si no obtuvo ese input que se necesitaba, si los adultos que lo acompañaron a lo largo de la vida no estuvieron ahí presentes, no se le enseñó con el ejemplo, no ayudaron en el desarrollo moral, olvídense, va a ser, repito, por no decir imposible, bien difícil, ¿no? Entonces, porque esto va ligado, no porque sea tal persona, porque se encasilla, pero no, es porque va ligado al cerebro, a la madurez cerebral. Por eso les decía esto de no romanticemos el tiempo, ¿se acuerdan? Creo que la última sesión, no romanticemos cada uno su tiempo, ni un extremo ni otro, ni presionar, pero tampoco, ni apurar, pero tampoco dejar pasar, porque el cerebro no espera. ¿No? La madurez, el desarrollo de diferentes áreas cerebrales no espera. ¿Ok? Como le decía, por ejemplo, el tema de los valores. ¿No? Eso, los únicos responsables al principio son papá y mamá, o sea, la casa, la familia, esto es así. Que repito, se complementa con los colegios. Por supuesto que se complementa, pero también tiene un tiempo. Bien, ¿cómo aprende el ser humano eso que decía Edgar Dale allá, back in the 70s? Mire, eh, de cómo es que se aprende, o cómo mejor se aprende, o cómo mejor aprende el ser humano, cómo se adquiere este conocimiento, y él planteaba por porcentaje. Retenemos, el cerebro retiene la información, un nuevo conocimiento, únicamente el 10% de aquello que queremos. Un 20% de lo que escuchamos, un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que oímos y vemos, ¿no? Un 70% de lo que decimos, eso quiere decir cuando le explico a otro, ¿no? Y un 90% de lo que decimos y hacemos, el saber hacer, que es lo que nos postula el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, vea, ese chico que va a leer una separata, ¿no? O un informe de internet, buscó una fuente en internet, va a retener 10%. Pero ese chico que trabajó, por ejemplo, un aprendizaje, que es un aprendizaje basado en proyectos, colaborativo, en todo el proceso que debió ser, fue guiado correctamente, con el profesor fue aquel que lo guió, orientó, se cumplieron todos los pasos, Garreten, y además después lo va a explicar, lo va a exponer, ¿no es cierto? Le compartió con sus compañeros, trabajó cooperativo, colaborativo, opiniones, acuerdos, agree, disagree, etcétera. Ese niño va a tener un 90% de lo que hizo, ¿no? Entonces vean la diferencia. Y eso es comprobado. Esto es comprobado. Entonces, por eso que mientras más una metodología, una forma de enseñar, una didáctica implique esto, más va a ser el aprendizaje significativo que se logra, ¿no? Un ejemplo de esta experiencia traumática en mi colegio, de memorizarse los elementos químicos. Eso es un 10%, porque estás leyendo tu tabla periódica y te estás memorizando, ¿no? Pero de pronto aquello que escucho ya, esto lo digo, estoy reteniendo un 10%. Por eso que después el profesor me preguntaba, yo no sabía, ¿no? Acabó el año escolar y el año siguiente o sea, acabé el colegio, entré a la pre y no me acuerdo de nada, porque no retuve nada. Por ahí uno o dos, ¿no? Entonces, porque no se estuvo haciendo, no se enseñó de la manera correcta, porque no, pues no iba a retener mayor información, porque más factores o más áreas de mi cerebro no estuvieron involucradas, etcétera, ¿no? Entonces,
eso es un poco para dar support a las ideas que les estoy, to support my arguments, ¿no? De lo que estaba diciendo sobre el tema del project-based learning. Porque un project-based learning están haciendo, diciendo, retienen mayor aprendizaje. ¿Ya? Características a considerar para diseñar un buen proyecto. Esto es importante, ¿ok? Porque repito, si no tenemos en claro qué es esto, de pronto nosotros como profesores, en el colegio donde trabajamos, o donde, etcétera, si eso no está bien claro, entonces, claro, vamos a confundir las cosas y no es realmente un proyecto, porque hicieron solamente una cartulina, es proyecto como tal, no se puede ser un producto, pero realmente fue un proyecto, fue todo ese proceso, ¿no? Se respetaron esas características. Entonces, bueno, el propio Ministerio de Educación dice, como les digo, acá, al menos aquí en Perú, yo sí lo veo muy positivo. Recuerden que yo desde mi práctica profesional, además por lo mismo que laboro capacitando profesores directivos y con la propia SUGELES, he leído mucho esto, veo lo que se practica y pone en práctica en los últimos años y sí siento que es un cambio bastante positivo, al menos en papel, al menos en documentación, ¿no? Y ya, claro, llevarlo a la aplicación es pues, otro camino, ¿no? Pero al menos en papel se busca también desarrollar este ABP en la educación básica. Y bueno, es de ahí donde tomo estas referencias. Plantean como características que debe estar sustentado en la realidad, ustedes también lo mencionaron, ¿no? En un contexto real, en aquellos donde se desenvuelva. eh, Poniendo un ejemplo aparte, no tanto como proyecto, sino que hasta en eso hay que cuidar cómo nosotros enseñamos y qué enseñamos, ¿no? Me acuerdo en una clase, em, si eran voluntarios en una comunidad, no recuerdo qué ciudad exactamente, pero era en la sierra del país, y era una clase voluntaria y se conectaban muchos de ellos por radio incluso, porque no habían pues incluso señal de internet, etcétera, para enseñar inglés. Y ese profesor o profesora como que les dejó una tarea, una dinámica, no recuerdo bien, sobre Netflix o canal o streaming. Y era como, a ver, esto no va al contexto real, porque ahí muchas zonas ni siquiera tienen internet, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú dejar, no, repito, no es un proyecto, era un ejemplo, una clase, no me acuerdo el task que tenían que hacer, y el profesor estaba hablando sobre el tema de streaming, canales de streaming como Netflix, estas cosas, y no va a ese, no estás contextualizando lo que estás enseñando, o las tareas que estás dejando, o el task, o la evaluación, o el proyecto, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo chiquito, pero que es importante siempre tener en cuenta, como dice acá, la realidad en donde te estés desempeñando en ese momento, la realidad de tus alumnos, su edad, ¿no es cierto? El contexto, etcétera. Entonces, por eso que el ADP no puede alejarse de ello, ¿sí? Debe ser observable, medible, cuantificable, planificar, o sea, debe planificar actividades, la distribución de roles, como es trabajo, pues, en equipo. Entonces, lo mejor es que se designen roles, como lo hemos visto al inicio de la sesión, ¿no? Que dependiendo de la edad, nosotros como teacher vamos a designar los roles de pronto, o ya si somos grandecitos y además se conocen, ellos mismos pueden ya decidir y dividir los roles de acuerdo a sus skills, a sus talentos, etcétera, ¿no? Y planificar, porque esto es un proceso, recuerdo. Entonces hay fechas y vamos ayudando a los niños a que sepan que existe una planificación y que hay que respetar las fechas de la planificación, ¿no? Porque hoy día tenemos muchos procrastinadores, ¿no? Nos encanta procrastinar. Creo que la gran mayoría de adultos hoy procrastinamos a morir. Es como que tengo que hacer esto, pero me pongo a hacer mil cosas y lo dejo, lo voy pateando, lo voy pateando, lo voy pateando. Y es una lucha interna, mucho de nosotros, y yo ahí me incluyo. No, claro, pueden haber otros factores además, pero porque nos cuesta mucho respetar o seguir, mejor dicho, planificaciones, ¿no? Otros dicen, no, mejor trabajamos, yo mejor trabajo último minuto, bajo presión, trabajamos bajo presión. Entonces, cuando en realidad uno debería, ¿no? Planificarse y respetar sus planificaciones, porque además te estás anticipando a que cualquier eventualidad ocurra. Y eso te ayuda incluso a manejo de situaciones, a tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, hay otras cosas ahí también escondidas, ¿no? Resuelve un problema, responde a preguntas relevantes, ¿no? Por eso tiene que estar sustentado en realidad y tiene que ser algo que sea relevante para ellos.
satisface una necesidad. No sé, es un tema, como yo les ponía este ejemplo de una ciudad que no es nada amigable con los niños, ¿no? Con la niñez en general. Entonces ellos necesitan vivir en un lugar que sea amigable, ¿no? Por el ejemplo que le puse, ellos necesitan vivir en un lugar que sea amigable con niños, porque en este mundo viven niños también, no viven adultos solamente, ¿no? Entonces, está satisfaciendo algún tipo de necesidad y el producto final es importante. Ok, ya, este proyecto me va a llevar a algo. ¿A qué me va a llevar? ¿Qué es esto que voy a lograr? ¿Qué es eso que el grupo de alumnos quiero que logre? ¿No? Entonces es importante que se detalle. O sea, ¿cuál va a ser? Bien, ahora tenemos diferentes posibilidades, ¿no? Desde el hecho de elaborar, no lo sé, un brochure, una campaña, algún material nuevo, una feria de repente, ¿no? Entonces, esto variará de acuerdo al proyecto que se trabaje, cómo se trabaje, etcétera. Al tiempo que se tenga también. Entonces, pero la idea es que todo esto que van trabajando poquito a poco, este proceso es porque los va a llevar a algo, ¿no? ¿Y qué va a hacer ese algo? Es importante establecerlo. Pasa para elaborar un proyecto en English Language Teaching con Young Learners, aunque algunas ideas también, centrándonos un poco en caso de inglés, ¿no? Escoger un tema principal a partir de los conocimientos previos y el nivel de inglés de tus alumnos. Claro, en nuestro caso, porque estamos hablando de un segundo idioma, ¿no? Tenemos que considerar esto, porque claro, es diferente hacerlo desde el área de comunicación, de matemática, de ciencia, que es más general, de pronto el contenido, el tema, pero acá nosotros no solamente partir del contenido, el tema, el proyecto que se busca el resultado, sino también considerar el nivel del segundo idioma que tengan los chicos, ¿no? Porque esto nos permite tener pues expectativas reales, porque si ya por sí es todo un proyecto y además hacerlo en una segunda lengua, es evidentemente un poco más challenging. Y si no partimos desde el conocimiento de los chicos o les pedimos mucho más de lo que ellos podrían dar o les exigimos más de lo que ellos podrían dar, entonces estamos partiendo de expectativas irreales y el proceso no va a ser em, lo que debiese ser, ¿no? Y probablemente el proyecto final tampoco, o el producto final tampoco, ¿no? Entonces, en nuestro caso, porque estamos hablando de segunda lengua, hay que considerar eso también, que es muy importante, ¿no? Em, organizar los equipos estratégicamente, podemos, ¿no? Ver que la distribución sea equitativa. Claro, si yo conozco a mis alumnos y pongo en un grupo a aquellos niños que hablan súper bien, de pronto los mejores del habla en el sentido de que tienen mayor conocimiento o mayor desenvolvimiento a nivel oral, por ejemplo. Todos los pongo juntos y a este otro están todos juntos de lo que tienen mayor dificultad. Hay una clara inequidad, ¿no es cierto? Hay una clara desventaja. Entonces, no debiese ser así. Ya vimos el cono de aprendizaje, ¿no? Cómo se va, qué tanto se aprende de acuerdo a lo que hagamos. Por eso es muy importante cuando trabajan de a grupos los chicos y se explican entre ellos, se enseñan entre ellos, se preguntan entre ellos, se corrigen entre ellos, están alcanzando el 90% del aprendizaje porque están enseñando, están haciendo, ¿no? Entonces, por eso nosotros como profesores tenemos esa capacidad porque lo enseñamos, lo hablamos y somos aprendidos full también, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Tratar de ser equitativos para que estén en igualdad de condiciones, como dice ahí, respecto a conocimientos, competencias, habilidades. No solo conocimientos, si yo también tengo a los niños que de pronto son los que más, lo más, por ponerles travieso, ¿ya? Por ponerles de pelar a travieso. Y a todos los pongo juntos, olvídense, ¿a dónde va a llegar el grupo? ¿No? ¿A dónde va a llegar el grupo? ¿Hacia dónde van a ir? Porque si todos se van a disipar o de repente alumnos con déficit de atención. Entonces, no, la idea es que se complementen, porque eso se trata de un equipo, ¿no? Tienen diferentes habilidades, conocimientos, etcétera, y se complementan y llegan a algo. Tres, definir con claridad cuál es el objetivo final exacto. Muchas veces podemos ver algo bonito y así que corten, peguen, hagan, expongan, ya, pero ¿cuál realmente es qué quieres lograr con esto? ¿No? Eso a veces pasa así, pero y uno como familias puede pensar, a ver, si ustedes son mamás, papás, pónganse también, no se olviden de su rol como papá y que puedes decir que te manden a tu hijo y dices, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer esto? ¿No? Y a la típica, hacer el sistema solar, ya con tu maqueta, tus bolitas, creo que han pasado no sé cuántos años y todavía te siguen mandando a hacer el sistema solar con las bolas de Tecnopor.
Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito realmente de hacer tu maqueta del sistema solar? Explíquenme, por favor. ¿No? Entonces, y eso es una actividad que años han pasado, todo, incluso de pronto nosotros en el colegio lo hemos hecho, hoy día ellos lo han hecho, y sigue, ¿no? En muchos sitios te siguen mandando, su maqueta del sistema solar. What for exactly? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo final de este proyecto? Y te lo mandan a niños pequeños, ¿no? Que al fin y al cabo no lo hacen los niños, lo hacen papás. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de ese proyecto, entre comillas, que es presentar una maqueta del sistema solar? ¿No? Cuando encima ya la ciencia avanzó y qué sé yo, y ya los niños ya te saben hasta los planetas enanos, desde que mi hijo de los 5 años, gracias a YouTube, aprendió sobre los planetas enanos, que yo ni, soy sincera, ni los conocía. Entonces, ¿cuál es el propósito, no es cierto? Eso es también bastante importante, o sea, ¿cuál es el objetivo final? Y por supuesto, socializarlo con los chicos, los estudiantes y también con las familias, ¿no? Apoyan la planificación de actividades, es común que los trabajos en equipo los niños quieren hacer la misma actividad al mismo. Ajá, ¿sabe? Dependiendo de la edad. No, pero yo quiero esto, no, pero yo quiero, no, pero yo. Y justamente trabajar en equipo y con la guía, el monitoreo, el acompañamiento del profesor, es que ellos van a comenzar a aprender a lidiar con esas situaciones, ¿no? Por eso hay que planificar, por eso hay que asignar roles, por eso hay que ver, ok, ¿no? ¿Cuáles son los skills, las fortalezas de cada uno? ¿No? Esto también es parte de ayudarlos a resolver los conflictos, ¿no? Porque va a pasar, y si más son más pequeños, va a ser más común, ¿no? Mira, es que él quiere este, pero yo quiero hacer otro, bla, bla, bla. Yo no quiero esto, yo tampoco, nadie quiere, ¿no? Y este es un momento clave, y repito, en cómo lo maneja este teacher, este profesor o profesora, para ayudarlos en el manejo de tolerancia a frustración, resolución de conflictos, asignación de roles, planificación, escucha activa, comunicación asertiva y uff, que hay ahí escondido, de lo que está debajo del iceberg, como les decía. La parte de abajo del iceberg. 5. Evalúa por fase. Destina un tiempo de clase para ofrecer retroalimentación a los equipos, cada avance que presenten. Exacto. ¿No? Hay que retroalimentar, como vimos la semana pasada, perdón, la sesión pasada, sobre dar feedback, y acuérdense que nuestra retroalimentación puede ser planteada en diferentes puntos, ¿no? O sea, hoy día es sobre qué voy a hablarles o cuál es mi objetivo con estos chicos al darles mi feedback, ¿no? Será sobre language, será sobre content, será sobre behavior, será sobre progress, pero es importante porque ellos tienen que saber cómo van a ir manejando su progreso. No, tampoco digo, bueno, esto es cómo se plantea de acuerdo a cada situación, el tiempo y demás, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque eso lo va a mantener enfocados y motivados para que lleguen con éxito a concretar ese proyecto. ¿Sí? 6. La presentación. Las alumnos pueden realizar invitaciones en inglés, promoviendo su proyecto, invitan a otros niños de su comunidad estudiantil en su colegio para fomentar empatía y darle mayor relevancia al evento. Que sepan que aquello que han realizado es importante, ¿no? Porque están hablando de una realidad, porque buscan soluciones a una problemática probablemente, porque todos trabajaron y qué mejor que aquello que trabajaste mostrarlo al mundo. Comparémoslo con nosotros adultos que cuando realizas tu tesis y lo publicas en el repositorio, es para que otros más lo vean, ¿no? Para que otros más conozcan aquello que tú investigaste, ¿no? O si tuviste una publicación en una revista científica, ¿no? Tu propósito es que los demás vean aquello que a ti te costó esfuerzo, ¿no? O de pronto te invitan a echar una conferencia y tú vas y hablas, porque la idea es que aquello que a ti te costó esfuerzo, investigaste, elaboraste, y más si trabajas en equipo y después lo presentas, eso realmente es rewarding para uno, ¿no? Y encuentras un propósito a lo que hiciste. Lo mismo con ellos. Por eso generalmente se presenta, no solo, la idea es no solo tampoco que quede en el aula, sino o lo presentas a las familias, o a los o compañeros de otras aulas, o si es un proyecto que tenía que ver con la comunidad, entonces en el distrito, en la cuadra, ¿no? No sé, si se trató de un proyecto que tenía que ver, no sé, algo relacionado con la estación de bomberos o los bomberos, entonces vas y lo socializas con ellos también, ¿no? Van los niños y explica. Eso es decirles a ellos lo que yo hice y por todo lo que yo investigué les sirve a alguien más. Y les estoy enseñando. Saber hacer 90% de retención de aprendizaje, ¿no? Un proyecto evidentemente tiene fases, tiene partes, me voy apurando para que nos quedan unos minutos. Em,
Hacia el lado izquierdo, ¿en qué piensan los alumnos? Hacia el lado derecho, ¿cómo acompañan los docentes? Fase un proyecto, por supuesto, el inicio, que es la actividad inicial, los objetivos se plantean desde el inicio, evidentemente, construcción de conocimiento, desarrollo y crítica de productos, y la presentación y evaluación de aquel proyecto, ¿no? Entonces, al lado tienen que generalmente se preguntan los alumnos al inicio, ¿no? ¿Qué me piden hacer? ¿Qué necesito saber? ¿Por qué es importante? ¿Con quién trabajaré? ¿Por qué es importante? Recuerden lo que a nosotros nos podía haber pasado. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tengo que hacer esto? Esto es clave. De acuerdo a cómo se maneje esto, cala la motivación en ellos. Niño motivado, niño con placer, sin investigar, uff, mitad del camino ganado, ¿no? Entonces nosotros vamos a conducir el proceso, facilitamos generación de productos iniciales, visibilizamos los objetivos del aprendizaje. En la parte de la construcción, los chicos pueden preguntarse, ¿no? ¿Qué recursos puedo utilizar? ¿Cuál utilizo? ¿Cómo saber si esta información es importante, fiable? ¿No? ¿Cuál es mi rol en este proceso? Nosotros vamos a facilitar el uso de los recursos, proporcionamos, pues, no sé, las lecciones, andamiaje, si se acuerdan, proceso scaffolding, Vygotsky, es acá donde se ve justamente la teoría cognitiva del desarrollo sociocultural, Vygotsky, lo vimos creo que en la segunda sesión, ¿puede ser? Bien, desarrollo y crítica de productos, los chicos, ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido? ¿Qué nuevas preguntas tengo? ¿Necesito mayor información? ¿Cómo sé si mi trabajo está yendo por buen camino? ¿Si lo que estoy haciendo está bien? ¿No? Nosotros ayudamos al alumno a resolver sus tareas, a absolver dudas, proporcionamos nuevas actividades, generamos nuevas preguntas, conocimientos, facilitamos el proceso de crítica y revisión, ¿no? Algo que se mencionó en mi video, que precisamente la ADP, en una de las diferentes habilidades que yo desarrollar, es el pensamiento crítico. Hoy tan carente en nuestra sociedad, hoy tan carente en los adultos, ¿no? Critical thinking. Cosas como esta los ayuda a desarrollar, este pensamiento crítico. Aplaudamos, por favor, a los chicos que cuestionan todo. Y ojo que cuando hablo de cuestionar, no es ser irrespetuoso. Eso es no. Que te pregunten por qué 50.000 veces. Apláudanlos por dentro, por favor. Y nunca desaprovechemos esta oportunidad. Porque yo lo digo y listo. Oh, ahí matamos toda la curiosidad, la exploración innata, ¿no? Después tenemos adultos sin pensamientos críticos, ¿no? Cada vez que tengamos... Yo amo que los niños cuestionen todo como teacher y como mamá. Y claro, como en crianza es mucho más retador que una niña de 4 años te cuestione todo, ¿no? Pero qué genial que lo hagan desde muy chiquitos. Cuestionar es esto, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué lo tengo que hacer? Pero no quiero, a ver, explícame, dime por qué, ¿no? ¿No? Claro, nosotros, acuérdense de los episodios con sus madres, ¿no? ¿Por qué? Porque soy tu madre y lo digo. No, pues no estamos ayudando en el desarrollo crítico. Si un adulto se supone que tenemos esa área del cerebro madura, vamos a debatir, les vamos a responder con argumentos, les explicamos, y ese niño, esa niña te va a entender. Pero nunca matemos esos cuestionamientos, por favor, ¿sí? Porque es prácticamente cómo cómo ese cerebrito va desarrollando el pensamiento crítico, ¿sí? Que pregunten siempre, que cuestionen todo, ¿no? Y ahí está el adulto con su área cerebral madura para responderles y darles argumentos o ayudarlos en el proceso de investigar, ¿no? ¿Por qué crees tú? Se la devolvemos. Los ayudamos a ir desarrollando. ¿Por qué tienes que hacer esto? Y va a ver, ¿por qué crees tú que lo tienes que hacer? ¿No? De ahí te van dando ideas y los ayudas. Entonces, por eso repito nuevamente, todo lo que el adulto haga repercute en la modificación, incluso estructural, del cerebro, de ese futuro adulto. Bien, y por último, la presentación y evaluación. Ahí los chicos te preguntan qué es lo que debo explicar, qué es lo que tengo que hacer, cuál es la mejor forma de compartirlo con los demás, qué aprendí con esto, qué puedo mejorar. Nosotros vamos a ayudarlos a evaluar el trabajo, facilitar la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? Aparte del proceso metacognitivo también es importante, ¿no? Al finalizar. Bien. Bueno, esa es la diferencia entre el basado en problemas, basado en proyectos. Ahí tienen una imagen para que ustedes vean cuál es comparación y contraste, ¿no? Comparar y contrastar el problem-based learning con el project-based learning. Lo voy a dejar, como digo, en el PPT que subiré el Classroom para que ustedes vayan viendo lo lean con mayor detenimiento, ahorita ya por factor tiempo, no vamos a ir como que uno por uno, pero acá están todo lo que se parece, pero sí están las diferencias, ¿no? Por ejemplo, comienza presentación, problema que deben resolver o aprender de él, acá comienza presentación, producto final, artefacto en la mente, desde ahí de arranque, ¿no?
Acá puede ser estudio de casos, acá necesidad de resolver, o sea, con la creación de algo es para resolver algo, un problema, ¿no? Y acá tiene mayor diferencias y lo que comparten, ¿ok? Dejo para que ustedes puedan leerlo a mayor profundidad entre uno y otro. Pero como ven, hay muchas cosas que parten en común, ¿no? Más que nada va a diferir en aquello es el final, que se logre, ¿no? Miren, los estudiantes presentan las soluciones, pero no necesariamente un producto final. En el Project Base existe un proyecto final y es un producto final y eso es importante. Esa es una clara diferencia entre uno y otro. ¿Mm? Igual acá, miren, tienen lo mismo, es en inglés, el PBL y el Just a Project. Es lo que les decía. ¿Cómo que es esto realmente Project Based Learning y no solamente un proyecto? No un proyecto de manualidades, un proyecto solamente de exponer algo. Eso también. Lo anterior es problem solve, problem, problem based learning, project based learning. Y esto es diferenciar el PBL con nada más un proyecto, que no es lo mismo. Miren, ahí también tienen ustedes la diferencia entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, Inquiry Instruction, Student-led, en el caso de acá, un proyecto como tal es Teacher-led. Ok, chicos, todos van a hacer una cartulina con su, no sé, your favorite hero. Okay, yo estoy instruyendo todo, yo les estoy diciendo qué hacer. Ellos llegarán, cortarán las figuras, pegarán y después se exponen. Eso es un pequeño proyecto, ¿no? No es un PBL. Y acá tienen todas las ideas. Y generalmente eso es individual y generalmente eso es en grupo, ¿no? Y ahí tienen también para que ustedes puedan revisarlos y checarlos. Y bueno, algunas ideas de proyectos que he extraído en internet, como les dije, y tienen miles. Algunos son de British Council, otros son de National Geographic, también quieren muchas ideas, miren ese Cultural Traveling, em, así le llamaron al proyecto, ¿no? Y que es sobre patrimonio cultural de un país. Una cultura no solamente monumentos, tradiciones, sino también diferentes manifestaciones como cultura, música, cine. Y bueno, acá tienen algunas ideas. Luego, a ver, radionovela. Suelen cantar, los niños, este proyecto suele encantar a los niños por la cantidad de posibilidades creativas que ofrece, ¿no? Y además incentivamos creatividad. También, los niños son creativos por naturaleza. ¿Qué pasa a lo largo de los años que esa creatividad se apaga? El adulto. El adulto. El adulto que lo acompañó le apagó la creatividad. Es así de crudo, pero real, ¿no? Ese cerebro que nacía de la creatividad por naturaleza se fue apagando por factores externos que generalmente son los adultos que acompañaron. Por ejemplo, ser un medio de entretenimiento muy antiguo. Claro, y la generación de hoy no conocen de esto. No conocen, no saben qué eso qué es, ¿no? Entonces, es algo nuevo para ellos, totalmente nuevo y les encanta, ¿no? Entonces, aquellos que para ellos es nuevo, les va a llamar mucho la atención. Un ejemplo X, que no tiene nada que ver, pero es para explicar cómo lo nuevo atrae a las nuevas generaciones, pero que generalmente es nuevo para ellos, pero no para el resto. Vieron con la premiación de los Grammys hace unas semanas, ¿no? Y que el personaje homenajeado fue Laura Pausini. Creo que todos nosotros conocemos a Laura Pausini. Y entonces diferentes artistas de hoy, ¿no? Artistas actuales, cantaron muchas canciones de Laura Pausini. Y Laura Pausini no suena hace algunos años, no es como que boom, ¿no? Fue hace años atrás. Pero los de hoy, y lo puedes ver en redes, o sea, si tú entras a redes sociales, a TikTok, etcétera, los chicos de hoy, recién descubriendo las canciones de Laura Pausini, claro que fue en la voz de los otros cantantes, en algunos reggaetoneros, ¿no? Y están encantados con las canciones y con las letras, y es como que, pero nosotros los conocemos. Porque es relativamente, no antiguo, pero hace algunos años. Pero para ellos es como que nuevo y ahora está, Pausini ha vuelto como que al top, está volviendo a ser bastante escuchada en Spotify y demás, y trends, videos en TikTok, porque para las generaciones actuales eso es algo nuevo. Y llama su interés, llama a su motivación por querer escuchar más, por las letras, etcétera. Otros hasta se van con italiano, que es básicamente lo que habla Pausini, porque es de ahí. Entonces, ¿no? Eso es un poco para hacer una comparación de cómo aquello que de pronto no es nuevo, pero sí para las generaciones que vienen ahorita. ¿No? Entonces, eso se puede utilizar como el caso de este proyecto, ¿no? Y ellos no conocen.
¿no? Entonces, es algo que nosotros sí conocemos, pero para las nuevas generaciones llama mucho la atención, ¿no? Bueno, las típicas ferias de ciencia, que eso creo que sí existe y también se van trabajando, como dice acá, nunca van a pasar de moda, ¿no? También cómo se aborda, cómo se explica en ciencia, cuestionamientos, formulan hipótesis. Los niños son científicos por naturaleza. Todo el proceso, método científico lo hace un bebé. Ustedes observen a un niño de 1 año, pónganlo en un lugar, solo observenlo. Y van a ir viendo cómo todo el proceso, el método científico lo hace un niño, por default, un pequeñito. Comic books, historietas, cómics, proyectos en inglés eficaces para desarrollar habilidades de escritura, ¿no? Si ya, claro, son más grandecitos y pueden escribir, ¿no? Fomentas creatividad, etcétera, bueno, dependiendo también, ¿no? ¿Qué tema? Pueden hacer un comic book sobre el bullying, por ejemplo, se me ocurre, ya. Trabajan en grupos, etcétera, ¿no? Y van avanzando en este proceso. Dibujan, no lo sé. High School Musical como la película, bueno, eso ya integra habilidades musicales también, ¿no? Demás. O pueden crear alguna canción, pero que esa canción tenga el mensaje con que tenga que ver con algún contexto, con algo que sucede en su realidad, ¿no? Making puppets, ¿ok? También puede ser esto visto como solo un proyecto, porque solamente puede existir esa indicación de lo que yo le indico que hago. Por ejemplo, ese es de National Geographic y va de acuerdo a lo que ellos explican en un libro. Entonces, esto puede ser utilizado solo como un proyecto como tal. O le puedo dar el twist y que sea como un PBL, ¿no? Pero que tenga un mensaje de trasfondo, que se adecue hacia algo. Puede ser elaborar puppets para los niños más pequeños de mi colegio, para los de kinder, pero son personajes de una historieta que tengan que ver sobre, no, no sé, no ser egoístas, ser respetuosos, educación vial, no lo sé, ¿no? Entonces ya cambias todo, porque es un proceso, es un contexto real, y además todo esto va a servir para los niños de inicial, de mi colegio, ¿no? Entonces no es para mí, es para otros, ¿no? Se me ocurre. Scrapbooks también, estos son, por ejemplo, ahí de National Geographic. Ustedes aquí también tienen libros, textos de inglés para niños, entonces de ahí ustedes pueden sacar bastantes ideas. La web también es bastante provechosa. Por ejemplo, este es y dice, a different project inspired by primary and secondary students at Tharkur International School in Mumbai, in India. They created their own guidebook to their city called Welcome to My Hometown Mumbai. Miren, ¿no? Crearon su propio guidebook para su ciudad, lo hicieron en inglés. Y claro, ¿queda ahí pegado en mi cuaderno? No. Se puede elaborar como un proyecto, hablas con la municipalidad del distrito, ¿no? O en el área de turistas, etcétera, y vas y entregas estos guidebooks elaborados por niños de primaria. Y puede ser un guidebook desde la vista de niños, ¿no? ¿Hay niños turistas o no? Se me ocurre, ¿ya? Ok, de niños para niños. ¿Existen guidebooks de niños para niños? Yo creo que no. ¿No? Entonces, como desde una mirada de los niños, por ejemplo, hablando sobre su ciudad, ¿no? Para los niños turistas. Entonces, y además, y el colegio puede participar con el municipio, con el Tourist Information Center, y se comparte, o los mismos pequeños del salón salen y lo comparten con otros niños en la ciudad. No lo sé, ¿no? Pero todo esto abarca, ¿no? Un PBL, ¿no? Y estamos ayudando pues a los demás. Recycling, siempre los temas de medio ambiente tienen full, porque esto nunca acaba, sino más bien se empeoran y se agravan, ¿no es cierto? Pero con un propósito, repito, o sea, ya, acá este es el producto final, pero ¿qué vino detrás? ¿Qué sé que buscó lograr con eso? O solamente fue un proyecto, ¿no? Como ustedes van a ver en la diferencia. ¿Qué más estaba viendo? Tienen otra imagen acá para complementar lo que hemos visto. Miren, acá que podría agregar, porque esta habla de un proyecto auténtico, cuando se centra en intereses, expectativas, conocimientos y contextos. Las ideas que hemos visto, pero acá miren, agrega este punto. Puede involucrar también profesionales o expertos del tema, ¿no? Para conectar el proyecto con el mundo real, podría venir un experto profesional con el contenido del proyecto al centro para tener una sesión con los alumnos, ¿no? E implementamos y los chicos van viendo que, claro, esto es algo real y hay personas, hay adultos que son profesionales en eso y ayudaron en esto. Yo, por ejemplo, ahorita me acabo de acordar con este tema, en este proyecto que yo les menciono del salón de mi hijo, cuando elaboraron un biohuerto, invitaron a era un ingeniero agrónomo, sí, era un ingeniero agrónomo, y fue y les dio una charla. Nos ayudó con el tema del biohuerto y demás.
y luego por ahí una mamá que trabajaba en no sé qué ministerio llevó y fueron, desmentiría si les digo qué profesionales, pero eran expertos que tenían que ver con el cuidado del agua. Entonces, claro, estaban hablando del regar el biohuerto y demás, y fueron, y estos expertos les explicaron a los chicos sobre el cuidado del agua, el no desperdiciar el agua y demás. Entonces, qué provechoso para ellos escuchar las voces de los expertos, de los profesionales, los adultos que trabajan con ellos, que además ellos están haciendo. Además, vino mi hijo y me habló, mamá, que tienes que cuidar el agua, que no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, ¿no? Entonces, porque lo escuchó de alguien más, lo vio y es como para ellos, wow, si son niños pequeños, les va a llamar mucho la atención, ¿no? Que les cuente y les explique, eh, porque fue aquello que estudiaron, ¿no? Entonces, miren, esta imagen resalto este punto que no lo hemos tocado al inicio de las sesiones, ¿no? Entonces también implementar, si es que se puede, en la medida lo posible, mejor dicho, expertos o profesionales que visiten a los niños, o que ellos vayan, ¿no? Vayan a ese lugar donde trabajan, sea de acuerdo al tema que se esté trabajando, por supuesto, también, ¿no? Bien, un poco fuera de tiempo, porque el tema es bastante largo, como ven, y siempre salen cositas, pues subtemas que son importantes también de tocarlas o aclarar algunas dudas. Con esto estamos acabando esta última sesión, por ende estamos acabando el curso Teaching Young Learners. Agradecer su asistencia, ya somos 20, el día de hoy sé que domingo es, repito, bastante complicado, más en diciembre, así que muchas gracias por haberse conectado. A los que no han estado el día de hoy los pueden ver por la repetición, el video, acuérdense que va a estar colgada la repetición de la sesión anterior y el día de hoy, los materiales también en breve, los voy a subir. Y bueno, agradecerles, les dejo ahí en contacto en mis redes que están un poco abandonadas, pero siempre les chequeo, pueden escribirme cualquier consulta, duda, etcétera. Yo feliz. Y nada, verlos de pronto en una otra oportunidad, en algún otro curso. Acá con Edurred, agradecerles la confianza una vez más. Yo feliz de compartir y ganarme con muchas de tus experiencias también. ¿No? Así que nada, bueno, muchas gracias. No se olviden, por favor, que hoy día está colgada, van a colgar, si ya no colgaron la evaluación en el Google Classroom. Son preguntas con opción múltiple, lo que hemos visto en todas las sesiones, en el PowerPoint, en los videos. Si alguien faltó, les aconsejo no se apuren, tómense un tiempito de entrar a alguna sesión, ver las grabaciones que no pudieron estar y de ahí resuelven el examen, esta evaluación. Tienen hasta el martes 12 hasta las 9 de la noche para resolverlo. ¿Sí? Eso con miras a que ustedes puedan obtener su certificado, ¿no? Sobre Teaching Young Learners. Así que bueno, ha sido un gusto conocerlos virtualmente, leerlos, escucharlos, no, no escucharlos, no, leerlos, compartir su experiencia, leerlos en los Padlets también. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan felices fiestas. Ya no nos veremos por acá. Nos vemos, muchas gracias.